Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 67, El regalo de Satana. El objeto que Satana le dejó en diciembre se activó un martes por la noche en marzo. Habían pasado 4 meses desde que ella se lo dio, 3 desde que regresó a Gasem y le dijo, después de una última mirada, que se activaría cuando él estuviera listo. No podía decir cuándo, pero intuía que sería pronto. Estaba en la pensión, frente a su escritorio con su libreta abierta y el objeto en su lugar habitual. Allí permaneció 4 meses. De repente, algo cambió. No hubo ningún sonido, pero su percepción del objeto cambió, como si se abriera una puerta cerrada con llave. Lo recogió y la impresión de percepción mágica latente desde que vio a Satana cobró vida. Los primeros 40 segundos fueron los más desorientadores que jamás había experimentado en Gasem, lo cual era mucho decir. Gasem estaba cubierta de residuos mágicos. No se había dado cuenta de esto antes. Si bien había visto descripciones generales en libros y sabía que la Liga mantenía registros de la historia y los artefactos mágicos, experimentarlo directamente era diferente. Todo parecía más vívido, la historia de la ciudad en capas en su piedra, marcada por rastros de diferentes usuarios de magia y rituales. Al principio fue abrumador, como si lo golpeara un olor fuerte y desconocido, hasta que se adaptó. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la cama, concentrándose en su respiración. Hizo lo que siempre hacía cuando aparecía un nuevo sentido, prestaba mucha atención, esperando pacientemente hasta poder comprender sus límites. Tomó 1 hora. Al final, todavía estaba en el suelo, pero la sensación había cambiado de abrumadora a manejable, de imposible de mapear a algo complejo pero comprensible, de una tormenta a una textura. Llamó a Satana a medianoche. Ella contestó después de 2 timbres, lo que le indicó que había estado esperando su llamada. ¿Se activó?, dijo. Sí, dijo ella. Lo sé, puedo sentirlo desde aquí. Eso debería decirte que tan fuerte se ha vuelto tu firma mágica. Ella hizo una pausa. ¿Cómo estás? Todavía en el suelo, dijo. Así es, dijo. Quédate en el suelo otros 30 minutos. Tu cuerpo se está adaptando a cómo percibe las cosas. El suelo es el lugar más estable donde puedes estar. Se quedó en el suelo. Ella habló con él durante 30 minutos, no sobre la percepción, sino sobre otras cosas. Su monólogo le dio algo en que concentrarse mientras sus sentidos se adaptaban. Habló sobre un proyecto mágico en el que estaba trabajando, un viaje reciente a un archivo en Europa del Este y un personaje de un libro que estaba leyendo. Escuchó, respiró y dejó que la percepción mágica se estableciera en su lugar. Al cabo de 30 minutos, dijo, ¿qué tienes ahora? Describió lo que sintió. Juntos, su conversación construyó una imagen, ahora tenía una percepción mágica completa. Podía sentir estructuras mágicas, cuánto tiempo habían existido los encantamientos, seres mágicos cercanos y operaciones mágicas activas. También podía sentir más allá de su área inmediata, como la sección occidental del parque, que se sentía cerca incluso desde la pensión. Se dio cuenta de que la firma mágica del parque era la red de micorrizas, un sistema vivo por derecho propio. El trabajo de Pamela era más que el cuidado de las plantas, fue profundamente mágico. Se sentó con esta nueva comprensión mucho después de su llamada con Satana. Pensó en 41 jueves en el invernadero, sintiendo la estructura mágica del parque pero asumiendo que era solo la conexión de la planta con el suelo. Ahora se preguntaba qué descubriría con esta nueva conciencia. Consideró decírselo a Pamela. Él lo haría, ella merecía saberlo. Pero se preguntó cuándo y cómo decírselo, y que quería entender primero. Quería visitar el parque, pararse junto a la valla del invernadero y verlo con sus nuevos sentidos antes de explicárselo. A la mañana siguiente, a las 7, se paró junto a la valla mientras la fría y clara luz de marzo se elevaba sobre los tejados de Narrows. Abrió su percepción mágica a la luz del día por primera vez, y lo que vio en la sección occidental de Robinson Park lo mantuvo paralizado durante 20 minutos. A través de su percepción mágica, la red de micorrizas era más que un sistema biológico. Fue una obra natural y mágica creada durante décadas con intención y cuidado, no mediante un hechizo deliberado. Estaba vivo de una manera que la biología por sí sola no podía explicar. Para su nueva percepción, este era un terreno sagrado, un lugar transformado por años de cuidadosa atención, ahora parte de su propia estructura. Al mediodía, fue a la puerta del invernadero para su reunión del jueves y le contó todo a Pamela. Explicó cuál era el objeto, qué había sucedido y qué vio cuando abrió su percepción en la cerca esa mañana. Escuchó en silencio durante un largo rato antes de decir finalmente, ¿ya lo ves? Todo eso. Miró alrededor del invernadero como si lo viera de una manera nueva, dándose cuenta de algo que siempre había sentido pero nunca había nombrado. Siempre sentí que había algo más que la biología, dijo. No tenía nombre para más. Es un trabajo, dijo. No es algo que hayas creado a propósito, sino el resultado de tu cuidado. 30 años de intención en un sistema vivo. Hizo una pausa. Es extraordinario. Es una de las cosas más extraordinarias que he sentido jamás. Ella lo miró con total atención, su expresión mostraba una emoción real, no algo inventado o manejado. Ella dijo, dime cómo se ve. Él le dijo, sentado en el suelo del invernadero, en su lugar habitual, describió lo que la percepción mágica revelaba en la sección occidental del parque, la estructura funcional,
como el amor se había convertido en parte de ella y el peso de 30 años de intención en las plantas vivas. Lo describió con la mayor precisión posible, escuchó con toda su atención, como hacía con lo más importante. Cuando terminó, ella permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo, he estado trabajando aquí durante 30 años sin comprender la magnitud de lo que estaba construyendo. ¿Entendiste la biología?, dijo. El resto sucedió lo supieras o no. Sí, dijo ella. Ella volvió a quedarse callada. Luego, con la cuidadosa precisión que usaba para cosas importantes, añadió, me alegro de que puedas verlo. Me alegro de que alguien pueda verlo. Metió las manos en la tierra y palpó ambas capas, la biología de la red de micorrizas y su estructura mágica. Pensó en 3 años de reuniones de los jueves, en lo que habían creado y en lo que se habían unido. Una vez más, se dio cuenta de que este era el lugar correcto, pero ahora lo sentía más plenamente que nunca. Para Yelpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 68, Metrópolis, Exposición Solar. En abril, Clark Kent llamó para sugerir una consulta sobre una cuestión fisiológica que había estado siguiendo. Harry estuvo de acuerdo y viajó a Metrópolis durante 3 días, sabiendo que la visita en persona abordaría el problema de manera más efectiva que una llamada telefónica. La pregunta era sobre el procesamiento solar kryptoniano. Clark notó signos de esto por primera vez durante su semana en Gasem el año anterior. La temperatura de Harry era más alta en los días soleados, su curación mejoraba con buena luz y Clark podía ver una firma térmica en Harry que no coincidía con su biología conocida. Clark había seguido estos cambios durante meses, recopilando datos. Su teoría actual era que Harry estaba desarrollando una especie de procesamiento de energía solar similar a las habilidades kryptonianas, el resultado de su tiempo juntos y exposición repetida. Clark creía que este proceso se aceleraría con la luz solar directa y supervisada en lugar de la luz limitada en el clima a menudo nublado de Gasem. Clark admitió que los datos científicos para su teoría eran limitados, porque Harry era un caso único. No había información previa sobre lo que sucede cuando un humano con los rasgos de Harry pasa largos periodos cerca de alguien que puede convertir la energía solar en fuerza, curación y otras habilidades. Aún así, los patrones que Clark observó se ajustan a su hipótesis. Clark entendía la ciencia de la conversión de energía solar kryptoniana mejor que nadie. Harry confió en su análisis y accedió a probar la teoría. Metrópolis no había cambiado. Todavía estaba lleno de esperanza y ambición. Harry admiraba esto, pero también lo encontraba inquietante. La gente se movía por la ciudad como si la seguridad fuera un hecho. Harry nunca sintió eso en Narrows. Cuando bajó del tren, sintió el mismo choque de siempre. La atmósfera de la ciudad no concordaba con su propio origen. Él aceptó esto. Metrópolis no era su ciudad. Estaba aquí por una razón. No necesitaba sentirse cómodo para hacer lo que vino a buscar. Clark encontró una azotea en una parte de Metrópolis que recibía luz solar directa y total desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Había mucho más sol de lo que permitía el clima nublado de Gasem. La primera mañana, Harry pasó 4 horas en la azotea. La plena exposición al sol provocó un profundo silencio en su interior. Sintió una calidez que no provenía solo del aire. El calor en su pecho, que había seguido durante más de un año, se sentía más fuerte y más claro bajo esta luz del sol. Era más fuerte que cualquier cosa que hubiera grabado en Gasem. Clark observó atentamente, aportando el tipo de concentración que provenía de su comprensión única de la biología solar. Al final de la primera mañana, dijo, el procesamiento está en marcha. La tasa es significativamente más alta de lo que sugieren los datos de exposición ambiental. Fisiológicamente, ¿qué significa eso?, preguntó Harry. Estás convirtiendo la energía solar a un ritmo que afecta a tus células, dijo Clark. No es como mi biología, ya que no tienes la estructura celular kryptoniana que hace que el proceso sea eficiente. Pero aún así estás convirtiendo energía de una manera que interactúa con tus habilidades existentes y mejora su funcionamiento. Hizo una pausa. La curación más rápida que has notado se debe en parte a esto. Los cambios en tu temperatura también se deben a esto. Y la sensación de que algunas habilidades son más fuertes en días claros también se debe a esto. Harry consideró esto. Había pensado que las mejoras en los días despejados se debían a la respuesta de la huella de la planta a la luz solar. Eso era parte de ello, pero ahora se dio cuenta de que el procesamiento solar era otro factor, que trabajaba en segundo plano y solo ahora se había identificado. ¿Puede llegar más lejos?, preguntó. Sí, dijo Clark. Con la exposición supervisada, el proceso se acelerará. Esto es más rápido que lo que ha estado sucediendo con la luz solar normal. No obtendrás habilidades kryptonianas, ya que tu biología no está hecha para eso, pero desarrollarás tu propia versión de este procesamiento. Estará moldeado por tu composición única. Hizo una pausa. Tomará meses, tal vez incluso un año. Así es como se desarrolla todo lo demás, dijo Harry. Clark sonrió genuinamente. Me he dado cuenta. Te desarrollas a tu propio ritmo y estás bien con eso. ¿Por qué no lo estaría?, preguntó Harry. La mayoría de la gente quiere usar algo nuevo inmediatamente. La espera les parece un retraso. El periodo de desarrollo es el trabajo, dijo Harry. La habilidad que tienes al final es el resultado de ese trabajo. El trabajo no es un retraso, es la parte principal.
Clark lo miró con respeto. Lo había demostrado en varias conversaciones, un reconocimiento sincero y mesurado. Era como si viera algo real en Harry. Dijo, voy a seguir pensando en tu situación durante mucho tiempo. Bien, dijo Harry, déjame saber qué estás pensando cuando lo hagas. Durante los 3 días en Metrópolis, pasaron las tardes cenando y hablando de lo que surgiera. Clark habló de Metrópolis con el amor y el conocimiento de alguien que realmente se preocupa por su ciudad, y Harry habló de Gassen de la misma manera. Había 2 personas que entendían lo que significaba amar una ciudad por lo que realmente era, no solo por su apariencia. Para Harry, después de un año de conversaciones con Clark, esta era una de las cosas más valiosas que habían compartido. La tercera noche, Harry tomó el tren de regreso a Gassen. Mientras el gris de la ciudad llenaba su vista, sintió el peso familiar del regreso a casa. El calor en su pecho persistió con más fuerza después de 3 días de luz solar. Como alguien que regresa de un buen lugar al correcto, se instaló en el lugar al que pertenecía. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 69. Lois Lane. Conoció a Lois Lane el segundo día de su visita a Metrópolis. Su encuentro no fue planeado. Llegó a la azotea a las 10 de la mañana, llevando un café y una grabadora. Tenía la presencia de alguien que esperaba una cosa pero encontraba la situación más complicada de lo que le habían hecho creer. Lois miró a Harry con la atención de un periodista experto, comparando lo que había oído con lo que ahora veía. Clark estaba en la cocina. Cuando llegó Lois, él estaba en la azotea. Parecía alguien que estaba lidiando con una situación inesperada, pero no mostraba preocupación. Dijo, Harry, ella es Lois. Lois Lane miró a Harry y dijo, ¿eres heredero? Harry respondió, soy Harry Ward. Ella dijo, ambas cosas pueden ser ciertas. Él respondió, sí, lo son. Clark fue la historia principal de Lois Lane y su situación profesional más complicada. Por lo que Harry vio en 10 minutos, Clark también era la persona más cercana a Lois. Su vida pública no lo demostró. Harry se había enterado de esto por las llamadas telefónicas de Clark durante meses. Notó cómo Clark hablaba de Lois con más sentimiento del que dejaba entrever. Verlos juntos confirmó lo que Harry sospechaba. Tomó nota mental de ello. Lois tenía instintos agudos. En 5 minutos, le hizo a Harry 3 preguntas que llegaban al meollo de su situación, pero sin parecer demasiado directa. Esto demostró su habilidad como periodista. Primero, preguntó qué lo había traído a Metrópolis. A continuación, quiso saber qué planeaba hacer con su trabajo. Finalmente, preguntó por los Narrows. Ella había hecho su tarea. Él le dio respuestas honestas pero incompletas, tal como lo hacía cuando hablaba con periodistas que respetaba. Sandoval recibió el mismo trato. Ser incompleto no era deshonesto. Dijo la verdad, pero no toda la verdad. Lois lo reconoció fácilmente. Estaba acostumbrada a obtener información parcial y a notar lo que quedaba fuera sin presionar para obtener más. Ella dijo, tienes mucho cuidado con alguien que parece tan relajado. Aprendí viviendo cerca de personas cuidadosas, dijo. Gassen, dijo, desde noviembre. Clark ha estado en Gassen 2 veces este año, dijo. Lo sé, dijo. Es un buen periodista y una buena persona, y tiene un interés genuino en la situación de Narrows. Ambas cosas son ciertas y ninguna requiere la otra. Ella lo miró por un momento con una evaluación completa. También eres muy mesurado en la forma en que hablas de Clark. Clark es un sujeto mesurado, dijo. Merece un trato mesurado. Algo cambió en la expresión de Lois, su boca se suavizó ligeramente y su postura se relajó, indicando que había registrado algo que le importaba. Ella dijo, he leído el artículo de Narrows 3 veces. Yo también, dijo. Hace su mejor trabajo cuando escribe sobre algo que realmente le importa, dijo. Lo cual no siempre es una cualidad que se pueda desarrollar en un periodista. Algunas personas hacen su mejor trabajo independientemente de cómo se sienten sobre el tema. Él no, necesita atención. Ella tomó su café. La pieza de Narrows tiene el cuidado. Harry pensó en esto. Pensó en Clark durante el paseo dominical por Narrows, en la atención que había atraído a la calle, al árbol del solar baldío, a la frase que había escrito sobre para qué servían los árboles en los barrios. Sí, dijo, así es. Hablaron durante 1 hora en la azotea. Lois no grabó nada. Guardó la grabadora cuando se dio cuenta de que se trataba de una conversación, no de una entrevista. Esa fue otra señal de su habilidad. Hizo buenas preguntas y obtuvo respuestas honestas pero incompletas. A cambio, le dio a Harry una nueva visión de Metrópolis más fría, más estructural y más realista sobre la brecha entre las historias de la ciudad y su realidad. Encontró su visión más útil para comprender rápidamente Metrópolis. Esta no fue una crítica a Clark. La opinión de Clark era diferente. El amor da una verdad diferente a la que da la claridad. Ella dijo, al final de la hora, levantándose para irse, no me vas a dejar escribir sobre ti. Todavía no, dijo. La historia de Narrows era la historia correcta por ahora. Cuando haya una historia diferente, lo sabré. ¿Me llamarás cuando lo haya? Pensó en esto. Sí. Ella asintió brevemente y apretó los labios en un pequeño gesto de confianza exclusivo de ella. Ella se fue, bajando las escaleras. 2 minutos más tarde, Clark apareció silenciosamente en la puerta de la azotea, sugiriendo que había escuchado el sonido de sus pasos y cronometrado su regreso. Ella hizo buenas preguntas, dijo Harry. Ella siempre lo hace,
dijo Clark. Le di respuestas honestas e incompletas. Ella lo sabe, dijo Clark. Ella es buena para saber. Harry pensó en Clark y Lois después de una hora juntos. Habían estado en la vida del otro el tiempo suficiente para que su conexión se sintiera fuerte y estaban manejando una mezcla complicada de trabajo y sentimientos personales. Ninguno de los dos parecía tener problemas con ello. Harry dijo, porque Clark merecía honestidad, ella te ama. Clark se quedó en silencio por un momento. Lo sé. Miró lo que había frente a él. ¿La amas? Sí, dijo Clark. Habló como alguien que confirma algo que había sido cierto durante tanto tiempo. Decirlo en voz alta fue casi como revelar un secreto. He estado trabajando en cómo manejar eso, considerando todo. No todo va a ser más sencillo, dijo Harry. Si estás esperando una versión más simple de la situación antes de abordarla, la espera será larga. Clark lo miró con una expresión que había crecido a lo largo de sus conversaciones. Decía, esto no era lo que esperaba de ti y ya esperaba mucho. Lo sé. Miró hacia adelante. Gracias. No estoy dando consejos, dijo Harry. Te estoy dando la observación que ya tienes pero desde fuera de tu propia cabeza. Lo sé, dijo Clark de nuevo. Eso es lo que lo hace útil. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 70. Regresando a casa. Regresó a la estación de tren de Gazem un jueves por la tarde de abril y sintió que la ciudad lo saludaba como siempre lo hacía después de Metrópolis, como a sí misma, plenamente, sin disculparse. Metrópolis fue una ciudad que se acercó a ti. Sus edificios mostraban una visión clara de lo que podría ser una ciudad, y esa visión parecía lo suficientemente real como para que estar allí significara vivir en la esperanza de otra persona. Esto no fue un defecto. Era una cualidad que Harry valoraba en pequeñas cantidades pero que encontraba agotadoras y duraba demasiado. 3 días fueron perfectos. Al cuarto día, la esperanza habría comenzado a sentirse como una presión. Gazem existía en su propio tiempo presente. Esto es lo que es. Ha sido así durante mucho tiempo. Seguirá así durante mucho tiempo. Lo que es Gazem incluye a su gente, los edificios sólidos, el frío y la forma en que la luz incide sobre la piedra vieja. Estas cosas no intentaban ser hermosas. A lo largo de 4 años, había llegado a darse cuenta de que eran hermosos a su manera. Tomó el tren desde la estación hasta Narrows, algo que siempre hacía incluso cuando podía caminar. El tren le permitió ver desde arriba mientras pasaba por el tramo elevado cerca del puerto, permitiéndole ver los tejados que había estudiado desde la pensión. Desde el tren, pudo divisar el contorno del dosel del Parque Robinson en el extremo occidental del vecindario. En abril, apareció con un tono de verde diferente en comparación con los ladrillos desnudos y los árboles de la ciudad de color marrón grisáceo que aún no habían brotado. El parque estaba verde. El parque siempre estuvo verde. Bajó del tren y caminó las últimas 4 cuadras hasta Fern Street. Se detuvo en el terreno baldío. El árbol medía 9 pies de altura en abril y estaba lleno de hojas. Su tronco apenas comenzaba a verse sólido, una señal de cómo se fortalecería en los años venideros. 3 niños, los mismos 3, ahora 11, uno de los cuales era el hermano menor de un escalador original, estaban en las ramas inferiores. Se movían con la facilidad de los niños que habían trepado al mismo árbol durante 3 años. Conocían bien su forma. Se paró en la acera y observó durante un minuto. Uno de los niños lo vio y dijo, «Hola, Harry». «Hola», dijo. «Te habías ido», dijo el niño. «Durante 3 días», dijo. «Metrópoli». El niño puso la cara que siempre hacían los niños de Narrows cuando alguien mencionaba Metrópolis, mostrando una mezcla de leve curiosidad y una clara preferencia por lo que sabían. «¿Está bien ahí?» «Diferente», dijo. «Bien, allí, mejor aquí». El niño aceptó esto y volvió al árbol. Harry se fue a casa. Aldous estaba en la cocina. Había estado allí todas las noches durante 4 años. Harry esperaba que seguiría allí por mucho tiempo. Harry encontró esto no solo reconfortante sino verdaderamente importante. Era como las cosas estables de la vida de las que depende todo lo demás. Preparó té. Hablaron de la situación escolar, que había mejorado durante su ausencia. Hablaron del árbol. Aldous lo había observado desde la entrada por las noches. Hablaron de pequeñas cosas hasta las 10. Se fue a la cama. El procesamiento solar kryptoniano fue un poco mayor después de 3 días de pleno sol. La huella de la planta estaba conectada a la red de micorrizas, la Speed Force estaba silenciosamente presente, y su sentido mágico estaba leyendo el peso de la ciudad como un sentimiento de fondo constante. Él era todas estas cosas. También era el mismo, en la habitación que daba al callejón de Fern Street, con los sonidos de abril de la ciudad fuera de la ventana. Pensó en la reunión del jueves. Se había perdido el jueves anterior, que era el primer jueves que faltaba en el 4º año, y pensó en regresar al invernadero la semana siguiente con el carácter de anticipación que las visitas al invernadero le habían producido durante 4 años, genuina, clara, no realizada. Pensó en Pamela y en lo que le contaría sobre el viaje a Metrópolis y en lo que ella diría a cambio, algo que no podía predecir del todo porque ella nunca dijo lo que esperaba. Pensó en Clark en la azotea bajo el sol de Metrópolis y en la pregunta de Lois Lane sobre la gente cuidadosa y en el árbol del solar de Fern Street con los niños en sus ramas. Pensó en el inventario completo del 4º año y lo que contenía,
hacia que se estaba construyendo y sobre que se basaba. Pensó, todavía estoy aquí. La frase no era sentimental. Era una forma de comprobar que lo que había sido cierto sobre el hormigón húmedo hace 4 años seguía siendo cierto ahora. Se había mantenido fiel a cada año, a cada huella, a cada cambio y a cada momento difícil. Él todavía estaba aquí, todavía era el mismo. Seguía siendo, plena y simplemente, Harry Ward. Ahora tenía 26 años según su propio calendario, vivía en Narrows, plantaba árboles en solares vacíos, iba a las reuniones de los viernes y visitaba el invernadero los jueves. No necesitaba saber qué encontraría allí, estaba bien, se fue a dormir. Por la mañana se realizaría la caminata dominical, estaría el seguimiento clínico con Delfín, estaría el chequeo de red del martes con Darío, estaría el invernadero del jueves. Todo fue un trabajo que valió la pena hacer. Todo eso era suyo. Como siempre en esta ciudad, estaba preparado para ello. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 71, La huella del fuego, primer uso operativo. La primera vez que Harry utilizó la huella de fuego en una situación real fue un miércoles por la tarde de mayo, 2 años y 7 meses después del accidente en el almacén que le provocó la huella de fuego. No había planeado usarlo esa noche. En cambio, había llegado a un punto en el que la habilidad era lo suficientemente confiable como para que, cuando surgiera la situación adecuada, se sintiera como la herramienta adecuada. La situación era un edificio en el extremo este de Narrows, a 3 cuadras del área de cobertura sureste de la red. Alguien había soldado una puerta de seguridad para cerrarla desde el exterior. Darío transmitió la información a las 9 de la noche. 3 contactos de la red alertaron sobre el mismo edificio en una hora. Harry reconoció que esto era urgente. 6 personas utilizaban el edificio como refugio temporal. Eso incluía 4 familias con niños. Estaban en Narrows en circunstancias que hacían complicada la llamada a los bomberos. Harry entendió esto y claramente lo habían considerado antes de decidir no llamar. A los 20 minutos de llegar, Harry se enteró de que un agente inmobiliario había soldado la puerta para cerrarla. El agente estaba ejecutando una orden de desalojo en la dirección equivocada. La clínica jurídica había documentado este tipo de ensañamiento administrativo durante 2 años, pero esa noche lo que importaba eran las 6 personas atrapadas dentro sin salida. Estudió la puerta durante unos 10 segundos. Estaba hecha de acero, de 7 centímetros de espesor en el marco, con una costura soldada en la bisagra exterior. Un equipo del departamento de bomberos necesitaría 8 minutos para prepararse y 12 más para atravesarlo. Harry había pasado más de 2 años desarrollando la producción controlada de llama. Durante los últimos 6 meses, había trabajado a altas temperaturas una vez que pudo manejar ajustes más bajos. Se centró en usos estructurales. Ya había fundido metal de prueba en un edificio abandonado. Conocía su límite, podía mantener una llama enfocada lo suficientemente caliente como para cortar acero dulce en unos 45 segundos. Comprobó el callejón vacío. Las 2 familias que estaban cerca de la puerta se quedaron atrás. Aplicó la llama con toda su fuerza a la costura soldada durante 22 segundos. La costura cedió. No fue un corte limpio, no tenía un soplete de precisión y no era un soldador capacitado. Aún así, fue suficiente. El metal se ablandó y luego se partió donde enfocó la llama. La puerta colgaba de la bisagra. Cuando usó la fuerza de la huella del croc en el marco, se soltó, como algo que había estado atado y ahora estaba suelto. Terminó con un dolor de cabeza que duró 4 horas. No fue por el fuego en sí. La durabilidad de la huella de croc protegió completamente su cuerpo del calor. El dolor de cabeza fue el precio de usar la huella de fuego a alta intensidad durante tanto tiempo. Lo había esperado. Mantuvo el número de Prille en su bolsillo y siguió el protocolo que ella estableció 18 meses antes, tomar la medicación adecuada y descansar 2 horas antes de hacer cualquier otra cosa. Llamó a Prille desde la calle una vez que las 6 personas salieron, 4 adultos y 2 niños menores de 10 años. Manejaron la situación con calma práctica y hicieron algunas preguntas sobre su rescate. Le dijo a Prille que tenía dolor de cabeza por incendio, protocolo nivel 2. Dijo que tendría todo listo. Se fue a casa. Se sentó en la cocina con el dolor de cabeza y el té que preparó Prille. Pensó en lo lejos que había llegado. Hace 2 años y 7 meses, la huella de piroquinesis casi lo había matado en el muelle del puerto. Ahora podría usarlo en 22 segundos para abrir una puerta de acero sin lastimar a nadie cerca. Su progreso fue el resultado de paciencia y esfuerzo constante, más lejos de lo que parecía posible al principio y exactamente en la medida que su trabajo merecía. Se lo contó a Pamela al día siguiente. Ella dijo, el fuego funcionó. Él confirmó. Ella preguntó cuánto costó. Explicó el dolor de cabeza. Ella notó la mejora. Fue a ayudarla en el jardín. Decidió que el protocolo nivel 2 de Prille era exitoso y lo actualizó. La versión anterior requería al menos 4 horas de descanso, pero ahora lo ha fijado en 2, basándose en lo sucedido. Anotó el cambio en su cuaderno. Al día siguiente, acudió a la reunión de coordinación de la clínica con Delfín con todas sus fuerzas. Todo avanzaba como debería. Todo requirió el tiempo y el esfuerzo necesarios y ambos valieron la pena. Este había sido el enfoque desde el principio. Durante el primer año, no estaba seguro de haberlo entendido completamente, pero ahora sí lo entendió.
Para Yelpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 72, Bárbara Gordon. El contacto del buzón se reveló un jueves de junio. Había estado trabajando para llegar a este momento durante más de 3 años, construyendo el modelo paso a paso a partir de la evidencia, la velocidad de las respuestas operativas, la capacidad de llegar a varios canales institucionales a la vez y la calidad de la inteligencia que se obtenía cuando el contacto decidía compartir en lugar de simplemente actuar. El modelo se había adaptado a algo hacía 8 meses y estaba 90% seguro de ello. El 10% restante no era una duda real, sino simplemente el hecho de que carecía de confirmación. Siempre siguió una política sobre la diferencia entre alta confianza y conocimiento confirmado. Obtuvo su confirmación a partir de una prueba que había estado planeando durante 6 semanas. Envió información al buzón que era precisa y procesable, pero también incluía una firma de datos específica que había agregado a propósito. Esto no era algo que alguien pudiera notar simplemente leyendo la información, sino un patrón en los detalles del abastecimiento. Si el contacto tuviera el tipo de infraestructura que sospechaba, lo reconocerían como proveniente de la red de Harry en lugar de fuentes públicas. Lo envió un martes y esperó. El jueves encontró una nota doblada debajo de su casillero del gimnasio, como de costumbre. Decía: sé que lo sabes. Sé que lo sabes desde hace aproximadamente 8 meses. He estado esperando para ver si usarías el conocimiento unilateralmente o lo reconocerías primero. Lo reconociste primero, que es la elección correcta. Mi nombre es Bárbara Gordon. BG. Leyó la nota 3 veces. Sentado en el banco del gimnasio con él en sus manos, sintió lo que era finalmente obtener la confirmación después de tanto tiempo estando casi seguro. No fue una sorpresa, ya que estaba 90% seguro. Se sentía más como terminar un rompecabezas al que le faltaba una pieza durante 8 meses. Debajo de esa sensación de plenitud, también sentía el peso de una relación construida a lo largo de 3 años y medio de intercambio cuidadoso y honesto. Ahora sabía que había estado hablando con alguien preciso y honesto. Me respondió esa noche, pero no a través del buzón. Ahora que el canal ciego ya no era necesario, usó un trozo de papel y lo dejó en un lugar que ella habría preparado para esta situación. Ella era del tipo que planifica el futuro. El lugar era un libro en la biblioteca pública de Gassen. Lo había identificado por un detalle en una de sus respuestas anteriores y lo había tenido en cuenta como un posible punto muerto durante 4 meses. Escribió: gracias por 3 años y medio de buen trabajo. Me gustaría configurar un canal directo si lo deseas. Hay algunas cosas que quiero decir que el formato de Dropbox no permite. HW. Su respuesta llegó a través del local de libros de la biblioteca 48 horas después. Sí, utilice el método de contacto que adjunto. También tengo algunas cosas que me gustaría decir. El método de contacto era un protocolo de comunicación cifrado, mucho más avanzado que cualquier cosa que Harry hubiera usado antes, y revelaba más sobre los recursos de Bárbara Gordon. Su primera conversación directa tuvo lugar a través del canal cifrado basado en texto al que ambos estaban acostumbrados desde la época de Dropbox. Duró 3 horas. En el texto, ella era exactamente como había parecido a lo largo de los años, precisa, directa y genuinamente divertida en una forma seca que aparecía de vez en cuando. También era profundamente inteligente acerca de cómo se conectaban la información y las operaciones, cuál era el campo en el que ambos trabajaban. Llevaba 3 años y medio siguiendo el crecimiento de la red Narrows con la minuciosidad de alguien que tiene excelentes fuentes, incluido el canal Batman, al que confirmó que podía acceder, aunque no explicó cómo. Ella le contó cosas que él no sabía. El buzón fue su propia creación, no formaba parte de ningún programa cívico oficial. Lo había creado hace 7 años como parte de una red más amplia de canales de información en toda Ciudad Gótica. El buzón de Narrows había sido uno de los nodos más silenciosos hasta que comenzó a someterse a él durante el primer año, después de lo cual se convirtió en uno de los más productivos. Ella había seguido de cerca la calidad de su información, con la experiencia de quien evalúa fuentes desde hace 12 años. En su sexta presentación, ella había decidido que él era la fuente de inteligencia no profesional más útil que había encontrado en Narrows. Él le contó cosas que ella no sabía. Él compartió el panorama operativo completo, no solo lo que ella había reconstruido desde afuera, sino la visión interna, los métodos, los principios claros detrás de cada decisión y cómo era el desarrollo de la red desde adentro. Hizo preguntas enfocadas en alguien que actualiza un modelo detallado y llena vacíos reales. Él respondió a todos. Después de 3 horas, dijo: he estado esperando esta conversación durante unos 6 meses. Él respondió: lo he estado esperando durante 3 años y medio. Ella dijo: eso es porque trabajas lentamente. Él dijo: trabajo bien. Ella dijo: sí, eso también. Para Yelpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 73, El grito canario, operativo. La primera vez que Harry usó Canary Cry en un registro medio en una situación real fue un martes por la noche en julio. Como la mayoría de los acontecimientos importantes de su vida, sucedió inesperadamente. Fue una reacción a lo que estaba sucediendo más que parte de un plan.
La clínica jurídica utilizaba el sótano de St. Agatha una vez al mes un jueves y una vez durante la noche de un día laborable. El edificio se encontraba en un lugar en Narrows que lo hacía fácil de ver e importante para la comunidad. Era el lugar principal donde se reunía la gente. En barrios como Narrows, estos lugares de reunión a veces atraían la atención de personas que querían enviar el mensaje de que esos lugares no eran seguros. Esa fue la razón detrás del intento de incendio. No se trataba del edificio en sí, sino de lo que representaba. 3 hombres aparecieron con acelerador y un plan. Harry pasaba por el edificio un martes por la noche después de una comprobación tardía de la red con Darío. Esta verificación siempre se realizaba el segundo martes del mes. Notó que algo andaba mal en el callejón detrás del edificio. Fue la forma en que actuaban los hombres y un olor fuerte que reconoció antes de ver lo que estaba pasando. Tenía 45 segundos desde su llegada para detener las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Usó el CRAI en el registro medio durante 3 segundos, apuntándolo hacia el callejón para que cubriera todo el espacio sin derramarse hacia la calle. El efecto fue instantáneo y total. Los 3 hombres se desorientaron al mismo tiempo. La frecuencia del grito en espacios cerrados provocó tanto problemas en el oído interno como un efecto neurológico en el registro medio, dejándolos incapaces de actuar o trabajar juntos durante unos 90 segundos. Los hombres huyeron. A uno de ellos se le cayó el contenedor de acelerador en el callejón, y Harry lo recogió y lo tiró en un desagüe del puerto a 2 cuadras de distancia mientras caminaba a casa. El edificio resultó ileso. Los 3 hombres se recuperarían en una hora, pero tendrían una fuerte razón personal para no regresar a ese callejón. Se fue a casa. A las 3 de la mañana se sentó a la mesa de su cocina pensando en lo que había hecho y si había puesto el grito en el nivel correcto. Estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. La situación necesitaba acción y el grito era la mejor herramienta. No causó ningún daño duradero y hizo el trabajo. Aún así, se dio cuenta de que usar el CRAI en un registro medio en un espacio cerrado había sido un poco más fuerte de lo necesario. Se había ajustado al tamaño del callejón y al número de personas. Estuvo cerca del ajuste correcto, pero el margen era más estrecho de lo que le hubiera gustado. Sabía que la próxima vez necesitaba ser más preciso con el registro medio. Pasó 3 semanas trabajando en ello. Fue a un edificio abandonado y se centró en adaptar el CRAI a espacios cerrados. Esto era diferente a usarlo al aire libre. La forma en que las paredes del callejón reflejaban el grito no era dañina, pero iba más allá de lo que él quería. Después de 3 semanas, logró que la calibración fuera mucho más precisa. Durante este tiempo, también pasó mucho tiempo pensando en la ética del uso del grito. Había considerado la ética de la acción física directa desde los hermanos Marshall Street en su primer año, y su regla era usar la menor fuerza necesaria, tener un objetivo claro para reducir el daño y no causar lesiones duraderas. El grito se ajustaba a esta regla. En un registro medio, solo desorientaba a las personas y el efecto era temporal. Aún así, el grito se diferenciaba de la acción física porque era involuntario. Las personas en el callejón no habían elegido verse afectadas y no se les dio la oportunidad de detenerse. Había usado su habilidad en sus cuerpos sin su consentimiento. Se enfrentó a esto honestamente. Durante una semana, se permitió sentirse incómodo al respecto y no intentó hacer que ese sentimiento desapareciera ni ignorarlo. Al final de la semana, llegó a la misma conclusión que había tenido con las intervenciones físicas en su primer año. Sentirse incómodo era la reacción correcta. La respuesta no fue dejar de actuar, sino asegurarse de que sus reglas de intervención fueran honestas y se siguieran consistentemente. Las reglas siguieron siendo las mismas: usar la menor fuerza necesaria, tener un objetivo claro para reducir el daño y no causar lesiones duraderas. El grito se ajusta a estas reglas. Dejaría que la incomodidad lo guiara y seguiría usando el grito como herramienta. Le contó a Daine sobre el uso del CRAI durante su siguiente llamada telefónica. Comenzó con preguntas técnicas. Preguntó sobre la cocina, el registro, si se usó en interiores o exteriores y el resultado. Luego preguntó cómo se sintió. Pensó por un momento. Correcto, dijo. ¿Y algo más? Sí, dijo ella. Siempre hay algo más en el CRAI. Lo he usado durante 20 años y siempre hay algo más. Ella hizo una pausa. Ese algo más es el peso de haber usado tu poder en el cuerpo de otra persona sin su elección. Ese sentimiento es correcto. No lo pierdas. Lo sé. Miró lo que había frente a él. No lo haré. Bien, dijo ella. Después de una breve pausa, añadió, lo usaste de la manera correcta. Eso es lo que quiero que recuerdes, junto con algo más. Mantenía ambos sentimientos cerca, uno al lado del otro, la satisfacción de la acción bien hecha y el peso del malestar. Después de 4 años en Gassen, había aprendido que la única manera de avanzar era llevar ambas cosas, la determinación y la responsabilidad, siempre. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 74, Tim Drake. Tim Drake llegó a Gassen en agosto con una propuesta. Se comportaba con la confianza de alguien que se había estado preparando durante meses. Como siempre, fue minucioso. A los 19 años, Tim se presentó en la pensión de Fern Street sin previo aviso. Le había enviado un mensaje de texto al número que Harry le dio 2 meses antes. Harry confirmó la visita. Tim tomó literalmente Fern Street,
martes, a cualquier hora después de las 9, y llegó a las 9:15 en punto. Esto le dijo a Harry mucho sobre cómo Tim entendía las instrucciones. Cuando Tim entró, Aldous lo miró con la tranquila paciencia de alguien acostumbrado a saludar a los visitantes. Simplemente dijo, Tim respondió, sí, por favor, con la cuidada cortesía de alguien educado en buenos modales y que los utiliza con consideración. La propuesta de Tim era realizar un análisis técnico completo de la pila de huellas de Harry. Quería algo más que el análisis de comportamiento externo de la sesión informativa de la liga. Tim quería hacer una evaluación fisiológica y de capacidad completa. Planeaba utilizar instrumentos que él mismo construyó y los sistemas de análisis biológico de la Baticueva. Con esto, crearía la imagen más detallada hasta el momento de lo que era Harry y cómo estaba cambiando. Harry dijo que sí inmediatamente, lo que sorprendió a Tim, que se había preparado para la negociación. «¿Esperabas más resistencia?», dijo Harry. «La mayoría de la gente no quiere que la estudien», dijo Tim. «La mayoría de la gente no tiene un gran interés práctico en saber exactamente qué sucede en su propio cuerpo», dijo Harry. «Sí, su metodología es rigurosa y su acceso es mejor que cualquier cosa que yo pueda producir. El resultado será útil». Tim pensó en esto. Harry notó que Tim era claramente inteligente y consciente de ello. También había aprendido a tener cuidado al mostrarlo, más que la mayoría de las personas de su edad. Esto se demostró en cómo Tim hizo una pausa antes de responder, asegurándose de elegir sus palabras. Aún así, a veces su juventud y su rapidez de pensamiento se hicieron evidentes. A veces se olvidaba de reducir la velocidad para los demás. Harry encontró esto encantador, aunque se lo guardó para sí mismo. Pasaron 2 días en la evaluación. Tim trajo su equipo en 2 cajas. Harry podía adivinar lo que hacían los instrumentos por cómo los usaba Tim. No sabía cómo estaban construidos. Tim trabajó con cuidado y con una precisión impresionante. Harry participó con su habitual paciencia. Estaba plenamente comprometido y genuinamente interesado en el proceso. El documento que produjo Tim tenía 80 páginas. Harry leyó el documento 2 veces durante 2 noches. Además de los datos fisiológicos que ya tenía de los registros de Prille, era la primera descripción técnica completa de su pila integrada. Cubrió cómo interactuaban las huellas y cómo el procesamiento solar respaldaba sus otras habilidades. Mostró cómo la Speed Force afectó su pensamiento y cómo la percepción mágica funcionó con el sentido del suelo de la huella de la planta. Tim había notado cosas que Harry había sentido antes pero que no había medido. En particular, los efectos de mejora de las huellas cruzadas se describieron con tanta precisión que Harry obtuvo 3 nuevas ideas sobre su propio desarrollo. Estas eran cosas que había estado manejando por instinto hasta ahora. Llamó a Tim 2 días después de terminar el documento. Dijo, los datos de interacción de huellas cruzadas son la pieza más útil. Tim dijo, pensé que así sería. La integración es más completa de lo que predijeron mis modelos. Lo sé, dijo. Lo he estado sintiendo durante 6 meses. Hubo una pausa. Luego Tim dijo, con la manera de alguien que recalibra un punto de datos, lo sabías antes de que lo cuantificara. Sabía que algo estaba pasando, dijo Harry. No tenía el vocabulario técnico para qué. Su documento me proporciona el vocabulario. El vocabulario es útil para la comunicación, dijo Tim. Sus datos experienciales son útiles para mis modelos. ¿Puedo hacerle preguntas sobre cómo se siente desde dentro? Sí, dijo. Pasaron otras 2 horas hablando por teléfono, compartiendo el marco técnico de Tim y las experiencias personales de Harry. Cada perspectiva ayudó a la otra. Eso sucede cuando ambas personas realmente saben de lo que están hablando. Después de estas conversaciones, Harry decidió que Tim era una de las personas más genuinamente rigurosas que había conocido. El rigor de Tim estaba dirigido a una comprensión real, no solo a alardear. Eso fue más raro de lo que debería haber sido. Al final de la segunda llamada, Tim dijo, «¿Estás al tanto de la mayor parte de lo que encontré?» «Sí», dijo, «pero no tenías la validación que proporciona la observación externa». «No», dijo, «eso es lo que necesitaba de ti». Tim se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Me gustaría continuar con el estudio, no solo como una evaluación única, sino continua. Podríamos realizar evaluaciones periódicas a medida que continúe su desarrollo». Harry pensó en esto. «Sí», dijo, «en las mismas condiciones que hoy. Acceso total a los datos en ambas direcciones». «De acuerdo», dijo Tim. Habló con la precisión de alguien que entendía los términos y tenía intención de cumplirlos. Esa era la única manera en que Harry llegaba a acuerdos. Harry pensó que Tim Drake seguiría siendo útil durante mucho tiempo. Seguiré siendo interesante para él. Juntos, eso crea una asociación productiva. Archivó el documento de 80 páginas con los registros de Prille, los registros de exposición solar y sus notas de desarrollo. Ahora tenía la imagen más completa de sí mismo hasta el momento y planeaba seguir ampliándola. Para Yellpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 75, ¿qué es Star City? Oliver Queen llegó a Gazem un martes de septiembre sin avisar a nadie con antelación. Eso le dijo a Harry algo sobre cómo actuaba Oliver, no establecía expectativas antes de aparecer. Él simplemente llegó y dejó que eso hablara por sí solo. Harry estaba en el restaurante Crane Street a su hora habitual cuando Oliver se sentó frente a él y dijo, «Me enteré de tu reunión del viernes». Harry preguntó cómo. Oliver respondió, «Daine habla y yo escucho».
Harry lo estudió por un momento. Oliver parecía tener unos 40 y tantos años. Se comportaba como alguien acostumbrado a trabajar en un alto nivel durante mucho tiempo. Se movía y hablaba con la eficacia que se desprende de esa experiencia. Nada desperdiciado, totalmente atento, nunca agresivo. Tenía la constitución de alguien que entrenaba seriamente. También tuvo la tranquilidad de alguien rico durante el tiempo suficiente como para que fuera solo parte de la vida, no algo en lo que pensara. Nada de eso se sintió como un acto. Él era simplemente el mismo. Esa es una combinación rara, dijo Harry. Lo sé, dijo Oliver. Es una de las personas más honestas de mi vida, lo que significa que cuando dice que vale la pena conocer a alguien, lo tomo como un respaldo genuino. Ella también es una de las personas más honestas de mi vida, dijo Harry. Oliver aceptó esto con calma, como alguien que sabía lo que significaba la aprobación de Daine. Pidió café a Eleftheria, quien lo trajo rápidamente y se fue. Harry notó que ella trataba a todos los que se sentaban frente a él por igual, sin importar quiénes fueran. Hablaron durante 3 horas. Oliver Queen hizo preguntas aún mejores de las que Harry esperaba. Sus expectativas ya eran altas. Oliver quería saber la estructura de la reunión del viernes. Preguntó como alguien que él mismo había construido proyectos comunitarios. Quería aprender un enfoque diferente. Preguntó sobre la junta de recursos, el proceso de admisión a la clínica jurídica y la red de información. Cuestionó como estudiante, no como crítico. Eso era raro para alguien en su posición y mucho más útil. Harry le contó la historia completa, no la versión corta que normalmente le contaba a la gente que solo se preocupaba por los resultados. Oliver quería saber sobre el proceso, que tenía sentido para alguien que quería construir algo él mismo en lugar de simplemente juzgar el trabajo de los demás. Oliver habló a su vez sobre Star City, centrándose en Gladys, el barrio donde trabajaba. Lo describió en detalle, mostrándole a Harry que le prestaba mucha atención, tal como lo hizo Harry con los Narrows. Los Gladys y los Narrows eran diferentes tanto en ubicación como en historia, por lo que el trabajo que Oliver realizó allí enfrentó diferentes desafíos y requirió diferentes recursos. A veces encontraron soluciones diferentes, a veces similares. Durante 3 horas, compartieron ideas y Harry terminó con 12 cosas para probar en Narrows, mientras que supuso que Oliver tenía alrededor de 8 ideas nuevas para Glass. Al final de la conversación, Oliver dijo, me gustaría volver, pasar algo de tiempo aquí, ver la reunión, la clínica y la junta en funcionamiento en lugar de una descripción. Ven cuando quieras, dijo Harry. La reunión es el viernes a las 7. La clínica es el tercer jueves de cada mes. La junta está en el sótano de St. Agatha y está disponible en cualquier momento. No esta semana, dijo Oliver. Tengo asuntos que atender en Star City, pero dentro de un mes. En un mes, dijo Harry, estaré aquí. Oliver pagó ambos cafés sin llamar la atención. Esa era la manera correcta de manejarlo. No se trataba de alardear o dejar claro un punto. Era simplemente la forma más sencilla de pagar la cuenta. Harry notó que esto coincidía con la forma en que Oliver había actuado todo el tiempo, nada desperdiciado, nada para lucirse. Era exactamente como parecía. Oliver se fue. Harry se quedó otros 20 minutos con un segundo café, pensando en Star City y lo que Oliver le había dicho. Pensó en cómo 2 personas pueden trabajar en el mismo problema desde diferentes lugares y con diferentes recursos, y en cómo compartir ideas es útil, no porque puedas copiar las soluciones directamente, sino porque ver tu propio enfoque desde la perspectiva de otra persona te ayuda a ver que es exclusivo de tu situación y que podría funcionar en otros lugares. Planeaba visitar Star City, pero todavía no. Sintió que el momento adecuado llegaría en unos meses. Creía que el viaje le llevaría a cosas que no podía predecir desde donde se encontraba ahora. Fue a casa y le contó a Pamela sobre la conversación en la reunión del jueves. Hizo 3 preguntas, todas sobre la metodología de Oliver Queen más que sobre su carácter, lo cual era apropiado. La metodología era lo que importaba para la evaluación que estaba realizando. Al final de las 3 preguntas, dijo, suena como alguien que invierte en resultados en lugar de que se vea que invierte en resultados. Sí, dijo, eso es exacto. Esas personas son raras, dijo. Vale la pena conocerlos. Lo sé, dijo. Le dije que volviera. Bien. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 76. Barbara Gordon, en persona. Conoció a Barbara Gordon en persona por primera vez en octubre. Esto fue 4 meses después de que el contacto de Dropbox revelara su nombre y 3 meses después de que se abriera el canal cifrado directo. La reunión tuvo lugar en su espacio de trabajo, no en la Baticueva sino en su propia operación. Le indicó el lugar con la sincera confianza de quien ha juzgado su confiabilidad y discreción durante 4 años. Ella había tomado una decisión. Llegó a una dirección en una parte de Gassen que no era Narrows. Estaba en el lado este de la ciudad, cerca de la Universidad de Gassen. El edificio se parecía a muchos otros de la manzana. Cuando entró y sintió el espacio con su percepción mágica, notó que estaba diseñado para evitar la atención. Se suponía que el lugar pasaría desapercibido para cualquiera que no perteneciera allí. Él admiró esto y se lo dijo cuando ella lo dejó entrar. Se sentó en una silla, sin alardear.
Ella simplemente estaba presente, como siempre lo estaba en su ambiente de trabajo. Tenía poco más de 30 años, cabello castaño y el aire de alguien que maneja todo con la mente. Su quietud parecía un uso eficiente de la energía, no una limitación. Cuando se centró en él, su atención era más completa que la de cualquier otra persona que hubiera conocido, excepto Pamela y Diana Prince. Ella dijo, te ves exactamente como esperaba. Él dijo, te ves exactamente como esperaba. Ella dijo, lo que significa que ambos hemos estado construyendo modelos precisos. Sí, dijo. 4 años de comunicación precisa producen modelos precisos. Ella sonrió por primera vez desde que la conoció. Como la mayoría de las cosas acerca de Barbara Gordon, su sonrisa era tan cálida como realmente era, ni más ni menos. Ella le indicó una silla y él se sentó. Tenía el café listo, señal de la misma cuidadosa planificación que aplicaba a todo. Aceptó el café. Durante la primera hora intercambiaron información precisa. Estos eran detalles que ambos habían ocultado sobre el texto porque no era el medio adecuado. Ella compartió ideas sobre el panorama de inteligencia de Gassen que no había enviado a través del buzón. Había un contexto que necesitaba una conversación completa y un entendimiento cara a cara. Le habló del desarrollo de la red Narrows. Describió no solo su estructura, sino también cómo fue construirlo desde cero, que tuvo éxito, que fracasó y que aprendió de esos fracasos. Hizo preguntas diferentes a las de Tim Drake, Daine o incluso Pamela. No se centró en capacidades, métodos o relaciones. En cambio, quería saber sobre su proceso de toma de decisiones. ¿Cómo eligió entre el canal Batman, el buzón o el canal Sandoval? ¿Cómo decidió qué tan involucrado se involucraría físicamente? ¿Cómo sabía cuando una situación era su responsabilidad o no? Ella estaba logrando una comprensión de su juicio que no podía lograr simplemente viendo los resultados. Respondió a todas las preguntas. Fue honesto acerca de las veces que su juicio era incierto y las veces que era claro. Le habló de los hermanos Marshall Street en su primer año y del malestar que sintió durante meses. También compartió lo que aprendió sobre cuándo intervenir físicamente. Ella escuchó no solo para recopilar información, sino también para construir un modelo que moldearía su forma de trabajar con él en el futuro. En la tercera hora, dijo, quiero decirles lo que veo en los datos de Narrows y que ustedes no ven. Él dijo, dime. Ella le dijo 3 cosas. La primera era una brecha de cobertura en el sureste que ya conocía y en la que estaba trabajando. El segundo y el tercero fueron nuevos e importantes. Señaló un patrón en las adquisiciones de propiedades en los bloques del este que sugería una estrategia coordinada que él no había notado. También encontró un vínculo entre un caso de fraude de inspección de hace 3 años y una situación actual, lo que demuestra que las mismas personas estaban involucradas nuevamente. Asimiló ambos y actualizó su comprensión. Ella dijo, después de compartir las 3 cosas, usted es probablemente la fuente de inteligencia no profesional más útil en Narrows. También es la persona que construyó la infraestructura comunitaria más resistente en el distrito en 30 años. He estado observando el desarrollo de ambas cosas durante 4 años y quiero que sepa que la combinación no es algo que haya visto antes. Dijo, no estoy seguro de cómo tomar eso, como información. No soy dado a valoraciones generosas. Es precisa. Él dijo, entonces gracias. Ella dijo, sí, es cierto. Ella tomó su café y lo miró con total atención. Quiero trabajar contigo más directamente a partir de ahora. El modelo de buzón era adecuado para nuestra antigua relación, pero esta es nueva. Sí, dijo. ¿Cómo es la relación diferente? Intercambio entre pares, dijo. Conversaciones trimestrales como esta. Intercambio de información en tiempo real cuando sea necesario, no solo envíos unidireccionales. Ambos podemos iniciar o recibir información. Necesitamos ser honestos acerca de lo que cada uno de nosotros está haciendo y no haciendo. Puedo hacer todo eso. Sé que puedes, dijo. Por eso lo propongo. Hablaron de logística durante 30 minutos y luego pasaron otra hora discutiendo temas no operativos. Ella describió sus 12 años de trabajo con su franqueza habitual, y él habló de sus 4 años en Narrows de la misma manera. Su conversación se sintió como si 2 personas se conocieran a través de un tipo de contacto y ahora descubrieran que su relación era igual de real en persona. Fue un placer confirmar que lo que se aprende sobre alguien en un contexto es válido en otro. Caminó a casa durante la fría noche de octubre en Gassen, sintiendo la ciudad a su alrededor. La red de micorrizas yacía bajo sus pies. Su percepción mágica sintió el peso de la ciudad. Pensó en la reunión. 4 años de cuidadoso y honesto intercambio habían conducido a esto, una relación de pares con una de las personas más capaces de Gassen. La base era tan sólida que reunirse en persona fue más como continuar algo ya establecido que comenzar algo nuevo. Sintió, como solía sentir, que esto era exactamente lo correcto. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 77, La fuerza de la velocidad. Barry Allen llegó a Gassen en noviembre. No estaba allí por una misión, sino por un motivo concreto. Quería tener una conversación que nunca había podido tener con nadie más, una conversación que había mantenido durante mucho tiempo. Harry fue la persona con la que eligió hablar. Llegó un martes.
Aldous lo dejó entrar con la calma que había adquirido tras años de recibir a invitados importantes en la pensión. Berry se sentó a la mesa de la cocina, aceptó un poco de té y dijo, quiero decirles cuánto cuesta la Speed Force. No es la versión que le cuento a todos, la versión que no le he dicho a nadie. Harry dijo, está bien. Berry habló durante una hora. No habló rápidamente, en cambio, eligió sus palabras con cuidado, lo cual era inusual para él y demostró lo importante que era. Describió lo que se sentía al moverse a velocidades que el mundo no podía seguir. Al principio fue emocionante, pero después de 2 años se convirtió en algo más. Explicó el aislamiento que provenía de vivir en un sentido temporal diferente al de todas las personas que amaba. No fue una distancia emocional o una falta de interés, sino una brecha real, la diferencia entre alguien que puede moverse más rápido que el mundo y el mundo mismo. Logró esto evitándolo durante años, llenando el vacío con trabajo, calidez y cuidado genuino por las personas en su vida. Intentó estar presente a velocidad normal cuando era importante, guardando la otra velocidad para cuando fuera necesario. Había insinuado esto antes, en conversaciones anteriores y en sus descripciones habituales de Speed Force, pero nunca lo dijo directamente. Te lo digo ahora, dijo, porque lo llevas tú. La huella lleva esta cosa. La has estado llevando durante 2 años sin que yo te diga el nombre. Deberías saber qué es para poder sostenerlo con el marco correcto. Harry lo había sentido durante 2 años. Lo notó por primera vez en la habitación del hospital, la soledad que no era suya, pero que había llevado con suficiente cuidado como para conocer su forma. Dijo, sé lo que llevo. J.O.N. me lo describió en términos generales hace 8 meses. Pero quiero escuchar tu versión. Mi versión, continuó Berry, es que es el tipo de soledad más exacto que he sentido jamás. He estado en muchas situaciones que me hicieron sentir solo, pero esto es diferente porque está integrado en quien soy, no solo como resultado de las circunstancias. No puedo solucionarlo conectándome más con la gente o estando más presente. Es simplemente parte de lo que soy y de lo que puedo hacer. Hizo una pausa. Luego dijo, he hecho las paces con esto. Quiero que lo sepas. Te estoy diciendo lo que es, no pidiendo ayuda. Tengo apoyo. Las personas en mi vida lo saben y están ahí para mí, incluso con la brecha entre nosotros. Miró a Harry, pero está ahí, en la huella, y lo llevas. Debes saber lo que llevas y por qué se siente así. Harry pensó durante mucho tiempo. Luego dijo, por la forma en que lo sostengo, lo siento como tuyo, no mío. La huella protectora ayuda. Sé lo que es mío y lo que llevo para otra persona. ¿Es eso suficiente?, dijo Berry, ¿para saber la diferencia? Es más que suficiente, dijo Harry. Saber la diferencia lo es todo. Puedo llevarlo con cuidado porque sé que es tuyo, no mío. Eso significa que lo cuido, no lo vivo. Berry permaneció en silencio durante un largo rato. La cocina estaba en silencio, Aldous había salido y la casa estaba en calma al final de la tarde. Entonces Berry dijo, nunca había oído que lo describieran de esa manera, como algo que estás cuidando. Se quedó callado otra vez. Esa es la forma correcta de verlo. Sé que es tuyo, dijo Harry. Sé a quién pertenece. Eso hace que llevar sea diferente de tener. Berry dijo, esa es una distinción que no había hecho. Lo pensaré. Parecía sincero. Eres bueno cargando cosas. Lo digo específicamente, no como un cumplido, sino como una verdadera habilidad. Tuve buena ayuda desde el principio, dijo Harry. Alguien me dijo que las cosas que llevaba eran cosas que podía hacer, no cosas que era. Me tomó años entender eso realmente, pero era la forma correcta de verlo. Berry lo miró. Pamela Isley te dijo eso. Sí, dijo. Berry pensó en esto. Me gustaría conocerla algún día, dijo. No como si Flecha Verde conociera a Ivy ni nada por el estilo. Solo como una persona que se encuentra con otra. Cuando regreses a Gassen, dijo Harry, ven un jueves por la tarde. Te presentaré. Permanecieron en la cocina una hora más. Hablaron de otras cosas, la red, los Narrows, la situación de Berry en Central City y la inteligencia de Darkseid que comenzaba a aparecer en los canales de la liga. Harry se había enterado de ello por Bárbara. Su conversación tuvo la calidad de sus mejores charlas, 2 personas que confiaban lo suficiente el uno en el otro como para ser honestos. Eran lo suficientemente diferentes como para que cada encuentro les diera algo nuevo. Berry se fue a las 9. Harry se quedó en la cocina después de que él se fue. Sostenía lo que llevaba, la huella de Speed Force y todo lo que contenía. Sintió la diferencia entre llevar algo y tenerlo, y cómo conocer su origen hacía que fuera más fácil cuidarlo. Era la carga de otra persona. Él estaba cuidándolo. Eso fue lo que hizo. Para Yell Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 78, la ciudad de Oliver Queen. Oliver Queen regresó a Gotham en octubre, tal como lo prometió. Pasó 3 días concentrado en la reunión del viernes, la clínica y la junta de recursos. Luego, invitó a Harry a visitar Star City a cambio. Harry hizo el viaje en diciembre, el mismo mes del encuentro con Satana. Fue el mes con mayor variedad geográfica de sus 4 años y medio en Gotham. Star City se sentía diferente de Metrópolis. Metrópolis apuntaba alto, llena de esperanza sobre lo que podría llegar a ser una ciudad, lo cual era inspirador pero también un poco agotador. Star City,
por otro lado, se extendió en lugar de levantarse. Era una ciudad industrial que mostraba con orgullo su historia, con antiguas fábricas reutilizadas o dejadas como recordatorios del pasado. La ciudad tenía sus propias cicatrices y fortalezas. En su primer paseo desde la estación de tren, Harry sintió que Star City no estaba tratando de alardear de su recuperación, simplemente estaba viviendo su recuperación. Oliver lo recibió en la estación a propósito. Parecía haber decidido que encontrarse con Harry allí, en lugar de dejarle tomar un taxi a los Glass, enviaría un mensaje claro: quiero que veas esta ciudad como la veo yo, no solo como se la ven a los visitantes. Oliver tenía razón y Harry apreció la idea, incluso si no lo dijo. Caminaron los 3 kilómetros que separaban la estación de los Glass. Mientras avanzaban, Oliver hablaba de los barrios con la perspicacia de alguien que había prestado mucha atención durante años. No era la perspectiva de un activista cívico o de un periodista, más bien, era la vista de alguien que había caminado por estas calles muchas veces, en todo tipo de condiciones. Construyó un mapa mental a partir de la experiencia. Señaló cosas que Harry se habría perdido en un taxi. Vieron un edificio que ocultaba un jardín comunitario que había estado creciendo durante 8 años. En una cuadra, la calma actual demostraba que un problema reciente había sido resuelto. En una esquina, 3 personas hablaban de una manera que Oliver reconoció, incluso a 40 metros de distancia, como el inicio de una acción comunitaria productiva. ¿Cuánto tiempo te llevó leer así este barrio?, dijo Harry. Unos 3 años antes, lo veía claramente. 2 más antes de que dejara de dudar de lo que estaba viendo. Harry pensó en sus propios 4 años y medio en Narrows. Sí, dijo, esa línea de tiempo suena bien. Los Glads tenían su propia personalidad. En algunos aspectos, era más accidentado que Narrows, pero en otros era más resistente. La aspereza provino de su pasado industrial y los desafíos económicos que siguieron a la desindustrialización. Su resiliencia provino de la misma cultura comunitaria profundamente arraigada que fortaleció a Narrows. La fundación de Oliver había trabajado allí durante 3 años, utilizando un modelo similar al de Harry en propósito pero diferente en recursos. Oliver tuvo acceso a mucha más financiación, lo que permitió un desarrollo de infraestructura más rápido que el enfoque más lento y estable de Harry. Aún así, los resultados parecieron cosas construidas rápidamente, no como aquellas que se moldearon tras años de esfuerzo y ajuste. La clínica aquí tiene más capacidad física que la mía. Miró el espacio de la clínica jurídica que la fundación había creado, una suite exclusiva, 3 despachos de abogados y una zona de espera, pero el modelo de admisión es menos eficiente. Lo sé, construimos el espacio antes de entender el flujo. Lo hemos estado arreglando durante 6 meses. Miró a Harry. Dime lo que ves. Harry le contó lo que vio. Oliver escuchó, hizo preguntas y tomó notas. Reconoció Harry, el mismo intercambio que habían tenido en Gassen en septiembre, lugar diferente, detalles diferentes, misma estructura fundamental, 2 personas comparando enfoques a problemas adyacentes, la visión externa de cada uno del trabajo del otro produciendo ideas a las que el constructor no podía acceder desde adentro. Cenaron esa noche. Daine estuvo en Star City durante una semana y se unió a ellos en un restaurante en Glass. El lugar inició hace 5 años, regentado por un señor que creció en el barrio. Lo dirigió con una mezcla de buena comida y responsabilidad comunitaria, convirtiéndolo en una institución local. Los 3 hablaron durante 4 horas. Lo que más le llamó la atención a Harry de esas 4 horas fue un momento en la tercera hora. Daine mencionó el verdadero desafío de crear cosas que duren más allá de sus fundadores. Ante eso, tanto Oliver como Harry guardaron silencio. Se miraron y reconocieron que habían estado trabajando en el mismo problema desde diferentes ángulos. Cada uno había llegado al mismo punto difícil a su manera. Oliver dijo al cabo de un momento: la reunión del viernes se celebrará sin usted. Sí, dijo, desde principios del tercer año. ¿Cómo? Harry describió el trabajo de sucesión, la reducción deliberada de su propia centralidad, el desarrollo de la cofacilitación de Darío y Ruth, y la forma en que se había construido la cultura de la reunión para ser independiente de cualquier individuo. Oliver escuchó con la calidad de alguien que identifica un problema en su propia operación que no había mencionado hasta ahora. Daine dijo: el trabajo de Glads todavía necesita a Oliver. Sí, no a la defensiva, como diagnóstico certero. Arréglalo, dijo Harry. Oliver lo miró. ¿Estás citando a alguien? Lo soy, dijo Harry. El consejo fue bueno entonces y lo es ahora. Tomaron café en la misma mesa después de cenar. Harry miró alrededor del concurrido y animado restaurante, sintiendo cómo se había convertido en una parte real de su vecindario a lo largo de los años. Pensó en lo que significaba estar en Star City, a 500 kilómetros de Fern Street, enfrentándose a una versión diferente del mismo problema en el que había trabajado en su propia ciudad durante 4 años y medio. El problema no cambió solo porque lo hizo la ciudad. El enfoque también funcionó aquí. La paciencia también importaba aquí. La idea de construir cosas que pudieran durar sin ti todavía se aplicaba. Los detalles variaron, pero la estructura de la obra siguió siendo la misma. Regresó a Gaza en la noche siguiente. La ciudad llegó como siempre llegó. Estaba en casa. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 79, Lex Luthor,
primer contacto. Lex Luthor llamó al número personal de Harry en enero del 5º año, que no debería haber tenido, y dijo, «Buenas tardes, señor Ward, me gustaría tener una conversación». Harry estaba en el restaurante de Crane Street cuando recibió la llamada. Miró el número en la pantalla por un momento. No había identificación, pero el código de área era Metrópolis y el prefijo coincidía con el intercambio corporativo LexCorp que reconoció en los documentos de inteligencia de la Liga sobre la situación de Darkseid. Él respondió, dijo, «¿Cuándo y dónde?». Lex Luthor dijo, «Aprecio la eficiencia. Metrópolis, jueves. Enviaré una dirección». Harry pensó en esto durante 72 horas entre la llamada y la reunión del jueves. Consideró lo que era Lex Luthor y lo que tenía. La inteligencia de la Liga sobre Luthor era extensa. Bárbara le había enviado un resumen con documentos clave y sus propias notas. Pintaron el cuadro de un hombre con una inteligencia extraordinaria, descompuesta de maneras que la inteligencia podía identificar pero no explicar completamente. Luthor podía invertir profundamente en ideas que le interesaban, pero no podía mantener el tipo de confianza que las relaciones reales necesitaban. Era peligroso a su manera y, a veces, realmente útil. Ambas cualidades existían juntas. Ese era el resumen más honesto de lo que Harry estaría enfrentando. Le contó a Pamela sobre la llamada del jueves, la semana anterior a la reunión de Metrópolis. Este era el orden correcto, mantener el panorama completo, tomar decisiones con toda la información. Ella dijo, su inteligencia sobre la campaña Darkseid ha sido precisa, según los informes de la Liga que ha recibido. Él dijo, sí, es cierto. Ella preguntó qué quiere. Él respondió, no lo sé todavía. Voy a averiguarlo. Ella dijo, dime cuando vuelvas. Él dijo, siempre. La reunión de Metrópolis tuvo lugar en un edificio de oficinas que no era LexCorp. Estaba destinado a ser un lugar neutral, aunque nada de lo que Lex Luthor controlara podía ser verdaderamente neutral. Aún así, Harry reconoció el gesto. La oficina estaba en el piso 40. Ofrecía una vista de Metrópolis que mostraba la ciudad tal como debía ser vista, aspiracional, completa, el horizonte en su máxima expresión. Harry sospechaba que esto era intencional. Miró la vista durante 10 segundos y luego se volvió hacia Lex Luthor. En persona, Lex Luthor era más y menos de lo que los informes de inteligencia habían preparado a Harry. Los informes lo describían como brillante, destrozado, controlado y, a veces, genuino. En realidad, esos rasgos estaban organizados de manera diferente. Su control era más fuerte de lo descrito, sus momentos de autenticidad más obvios y su inteligencia era inmediata y práctica, capaz de procesar todo lo que había en la habitación a la vez y llegar a conclusiones incluso antes de que comenzara la conversación. Parecía tener poco más de 40 años y se comportaba como si siempre hubiera sido la persona más capaz en cualquier habitación, moldeando toda su personalidad en torno a ese hecho. Harry estaba interesado en él de la misma manera que estaba interesado en los sistemas construidos sobre una única suposición, no desdeñosamente, sino con la curiosidad de alguien que quería entender los límites antes de que se convirtieran en un problema. Lex dijo, he estado siguiendo el desarrollo de la red de información Narrows durante 2 años. Su metodología operativa es inusual. Tengo modelos que predicen la deriva de la personalidad en individuos que acumulan poder a su ritmo, y sus datos no son consistentes con mis modelos. ¿Qué predicen?, preguntó Harry. Prioridad creciente de las capacidades sobre la infraestructura comunitaria que las precedió, dijo Lex. Reducción de la responsabilidad interpersonal. Reorientación gradual del enfoque operativo desde la escala del vecindario hacia objetivos de mayor escala. Hizo una pausa. Nada de esto ha sucedido. Quiero entender por qué. Harry pensó en esto. Pensó en cuál era la respuesta honesta, cuál era la respuesta útil y si eran iguales. No sé por qué, dijo. Sé lo que he estado haciendo. He estado asistiendo a la reunión de los viernes todas las semanas, yendo al invernadero los jueves y haciendo las caminatas dominicales. No tengo una teoría sobre por qué esas cosas producen el resultado que sus modelos no predicen. Lex lo miró con la evaluación de alguien que era muy bueno identificando cuando una respuesta estaba completa y cuando era evasión, y que actualmente estaba determinando cuál era. Me estás diciendo que el mecanismo es la práctica y no una estrategia deliberada. Sí, dijo Harry. Esa no es una explicación que mis modelos puedan usar, dijo Lex. Lo sé, dijo. Es posible que a sus modelos les falte la variable. ¿Qué variable? Harry pensó en cómo decir esto sin que sonara como si estuviera tratando de ser sabio. Quería evitar eso. La infraestructura comunitaria no es algo que construí para anclarme a mí mismo. La construí porque el vecindario la necesitaba. El anclaje ocurrió como resultado, no como el objetivo. Sus modelos podrían tratar el anclaje como la variable. En realidad, es el resultado. Lex se quedó en silencio por un momento, el tipo de silencio que se produce cuando alguien está procesando algo inesperado que encaja en su forma de pensar. Dijo, esa es una distinción significativa. Sí, dijo Harry, tampoco es algo que la mayoría de las personas que dicen estar centradas en la comunidad realmente hagan, dijo Lex. Por lo general, el enfoque comunitario es solo una herramienta, una forma de lograr algo que realmente tiene que ver con la persona misma. Lo sé, dijo. He visto esa versión. No crea lo que yo he creado. Simplemente fortalece a la persona, utilizando la comunidad como prueba de su virtud.
Lex lo miró por un largo momento. Luego dijo, quiero ofrecerte algo a cambio de esta conversación. Tengo información sobre la campaña de Darkseid que la Liga no tiene y que creo que es precisa. Te la daré completa y podrás hacer con ella lo que creas correcto. Harry pensó en esto. ¿Qué quieres a cambio? Quiero que alguien sepa que ayudé, dijo Lex. No públicamente, no oficialmente, pero quiero que lo sepas y quiero que lo reconozcas cuando resulte ser exacto. Dijo esto con el aire de alguien que es más honesto de lo que pretendía ser. La necesidad de reconocimiento fue la verdadera señal. Fue más revelador de lo que Lex probablemente creía. Harry dijo, puedo hacer eso. Si la inteligencia es precisa y útil, lo reconoceré. En esos términos, dijo Lex, él proporcionó la inteligencia. Fueron 20 minutos de información detallada y bien documentada sobre la estrategia de campaña de Darkseid y su estado actual, más completa que cualquier cosa que tuviera la Liga. Harry escuchó con toda su atención e hizo 4 preguntas aclaratorias, a las cuales Lex respondió. Al final, Harry dijo, verificaré lo que pueda verificar y actuaré sobre la parte verificada. Lex dijo, ese es el enfoque correcto. Harry se puso de pie. A tus modelos les falta esa variable. Esa es una brecha. Puedes arreglarla. Lex lo miró. ¿Cómo? Construya algo que se sostenga por sí solo. Vea cómo cambian los modelos, dijo Harry. Dejó a Lex Luthor en su oficina del piso 40 y tomó el tren de regreso a Gassen. Esa noche, le contó a Bárbara sobre la inteligencia utilizando el canal cifrado. Ella dijo, esto es importante, lo verificaré con mis propias fuentes. Él respondió, verifique cuidadosamente, no está mintiendo, pero no nos está contando todo. Ella dijo, lo sé, encontraré los bordes. Él dijo, bien. Ella preguntó cómo estaba él en persona. Dijo exactamente lo que el archivo sugería y también más de lo que el archivo podía capturar. Ella dijo, eso suele ser cierto para los importantes. Él dijo que sí. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 80, El estrecho desde arriba. En febrero del 5º año, Bárbara Gordon compartió con Harry una análisis aérea de Narrows. Lo había elaborado utilizando 9 años de datos de vigilancia. Envió el análisis a través del canal cifrado como una serie de documentos. Sabía que él no querría imágenes de vigilancia sin editar, por lo que en su lugar le proporcionó datos analizados. Incluyó evaluaciones bloque por bloque de métricas claras durante 9 años, estabilidad de la población, actividad comercial, patrones de violación del código, incidentes reportados, condición de la infraestructura y presencia de organizaciones comunitarias. Los datos mapearon los Narrows con más detalle que cualquier registro público. Fue elaborado por alguien que había observado de cerca durante el tiempo justo. Pasó 3 noches con los documentos. Hizo más que simplemente leerlos, construyó un modelo mental del barrio desde una perspectiva externa que difería de la visión que tenía después de 4 años y medio dentro. Esta visión exterior confirmó algunas cosas que ya sabía, complicó otras y, en 2 áreas, reveló cosas que se había perdido desde dentro. Lo primero que notó fue en los bloques orientales de Narrows. Su brecha de cobertura en el sureste había experimentado una mejora más rápida en los últimos 14 meses de lo que sugerían sus propios datos. La cobertura de la red era menor en los bloques oriental y central, pero el progreso en el centro se estaba extendiendo. La gente se movía por el barrio y utilizaba recursos. Este comportamiento se fue imponiendo a medida que la infraestructura se hizo más visible. Había seguido la tendencia de forma general a través de informes de la red. Los datos aéreos le dieron cifras claras. La situación era mejor de lo que esperaba. El segundo hallazgo fue más difícil. El análisis de la esquina noroeste, 3 cuadras a las que Harry había prestado menos atención, mostró que las cosas estaban empeorando, no mejorando. Las violaciones del código estaban aumentando. Las organizaciones comunitarias estuvieron menos presentes. La actividad comercial estaba cayendo. Esta área estaba perdiendo los efectos estabilizadores de la infraestructura comunitaria en lugar de ganarlos. Se dio cuenta de que se había centrado demasiado en el centro. Los bordes habían ido empeorando. Llevó ambos hallazgos a la reunión del viernes. No fue una presentación formal, ya que no fue así como funcionó la reunión. Los utilizó como puntos de discusión y toma de decisiones. Los bloques del noroeste se agregaron a la lista activa. Se notó la mejora en el sureste. Lo usaron para descubrir que estaba funcionando en áreas con menos progreso y preguntaron directamente qué causó la propagación y podría repetirse. El grupo trabajó en ambas preguntas durante 2 meses. Descubrieron que las conversaciones iniciales de la clínica jurídica fueron clave. Los clientes llevaron los recursos que encontraron en la clínica a sus propios bloques. Esos recursos se difundieron a través de redes sociales que los datos de Harry no habían rastreado. Actualizó su modelo. La clínica estaba teniendo un impacto mayor de lo que mostraban sus resultados oficiales. También llevó el análisis aéreo, explicado en términos sencillos, al despacho del concejal Adjoa para ayudar en la promoción presupuestaria. Los datos a largo plazo eran justo lo que necesitaba el consejo. El personal de Adjoa pasó 2 días con él y creó la presentación presupuestaria más basada en datos que el vecindario jamás haya visto. No obtuvieron todo lo que pidieron, pero obtuvieron más que nunca porque la evidencia era sólida y cubría 9 años.
Le contó a Bárbara cómo se habían utilizado los datos. Ella respondió a través del canal, eso es mejor de lo que esperaba. Él dijo, los datos fueron mejores de lo que esperaba. Ella dijo, tienes un punto ciego en los bordes. Él dijo, lo sé, lo estoy abordando. Ella dijo, lo sé, por eso envié los datos. Él dijo, gracias. Ella dijo, intercambio entre pares. Esto es lo que parece. Pensó en lo que ella le había enviado y por qué. No fue solo la información, fue el gesto mismo. Ella pasó 9 años recopilando estos datos y los compartió con él porque creía que los usaría bien. Esa confianza se construyó a lo largo de 4 años. No fue fe, sino confianza basada en evidencia. Se alegraba de ser el tipo de persona que se había ganado esa confianza. El domingo siguiente, caminó las cuadras del noroeste, haciendo el circuito completo y tomándose tiempo adicional para tomar la esquina. Los caminó del mismo modo que en su primer mes en la ciudad. Prestó mucha atención. Construyó una imagen y descubrió lo que realmente había allí. Evitó confiar en suposiciones. Los bloques le mostraron, como le mostrarían a cualquiera que estuviera dispuesto a pasar 2 horas un domingo por la mañana, cosas reales y solucionables sobre una situación real y solucionable. Llegó a casa y tomó notas. La semana siguiente, comenzó a trabajar en los bloques del noroeste utilizando el mismo enfoque paciente y claro que había utilizado en el centro de Narrows 4 años antes. Ya había hecho esto antes y lo volvería a hacer. La obra no estaba terminada y no estaría terminada. Eso no fue un fracaso. Así era el trabajo en curso. Para YelPress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 81, de Narrows lo sabe. Para el 5º año de Harry en Gassen, los Nero tenían una relación con él de la que no eran ni completamente conscientes ni completamente inconscientes. El vecindario prestó atención a su manera, reconstruyendo una idea de él a partir de lo sucedido, aunque nunca vio la historia completa. Él lo sabía y era importante porque cambió su forma de trabajar. Si la gente de Narrows lo veía como alguien que resolvía problemas sin saber exactamente quién era ni qué podía hacer, solo que las cosas se arreglaban y de alguna manera se remontaban al hombre de la habitación del 2º piso de Fern Street que caminaba todos los domingos, entonces tenía que tener cuidado. No podía destacarse de una manera que convirtiera impresiones vagas en hechos claros. No podía involucrarse en nada que hiciera que la historia se centrara en él y no en el vecindario. Necesitaba permanecer, a sus ojos, solo el hombre del solar. Escuchó el nombre de Darío por primera vez en el otoño. Era la forma que tenía el barrio de describirlo. Darío lo dijo con la mirada de alguien que comparte tanto un hecho como una opinión. El hombre del lote encajaba perfectamente. El árbol estaba allí, era suyo y la gente hacía la conexión sin saberlo todo. Pensó que era apropiado. Coincidía con la relación que tenía con el lugar. La gente sabía de la reunión del viernes con sus 24 asistentes habituales. La clínica jurídica, que había atendido 241 casos, era conocida en Narrows como la clínica de St. Agatha que ayudaba con la vivienda, no como la clínica de Harry, sino como un recurso del vecindario. El tablero de recursos era solo el tablero en el sótano, útil pero no vinculado a nadie. La red de información era conocida solo por sus miembros, Bárbara, Batman y aquellos a quienes Harry les había contado. El buzón, ahora cerrado y reemplazado por trabajar directamente con Bárbara Gordon, nunca había sido conocido en absoluto. La gente fuera de la pensión sabía ciertas cosas sobre Harry, su rostro, sus hábitos y que aparecía en el gimnasio, el restaurante y las reuniones comunitarias. Su nombre era conocido porque después de 5 años en un barrio, seguramente se difundirá. Al árbol, que ahora tenía 3 metros de altura, lo subieron 3 niños locales que actuaron como si siempre hubiera sido suyo, ya que lo habían estado trepando antes de saber quién lo plantó. También había una sensación general, que Darío mencionó pero no pudo probar, de que el vecindario había mejorado desde que llegó Harry, incluso si nadie lo dijo en voz alta. Pensó en todo esto durante un paseo dominical en marzo. Recorrió el vecindario, no solo comprobando las cosas, sino prestando atención como lo haría con alguien que conoce bien, buscando cambios, que permanecía igual y como la temporada afectaba a cada cuadra. La primavera estaba en camino. Al árbol le estaban creciendo sus primeras hojas de color verde pálido. Los niños regresarían al estacionamiento en abril. De camino a casa, se detuvo en la esquina de Crane y Archer y miró el restaurante, Eleftherias, con su letrero pintado a mano encima de la puerta. A través de la ventana vio el mismo mostrador, los mismos taburetes y la misma multitud matutina que había estado allí el primer día. En aquel entonces llegó sin nada, pidió una habitación y un trabajo y encontró ambas cosas. Se detuvo en la esquina y miró el restaurante. Hace 5 años, él era solo una cara más en ese mostrador. Ahora él era el hombre del lote. No fue un cambio dramático. Fue simplemente lo que le trajo el trabajo estable y honesto después de 5 años en un lugar que lo llamó la atención. Tenía una presencia, un nombre que correspondía y un papel en la historia del barrio. Era correcto, modesto y real. Entró. Eleftheria le trajo café sin preguntar, tal como lo había hecho durante 5 años. Se sentó en su habitual mesa del rincón,
abrió su cuaderno y tomó notas sobre los bloques del noroeste y lo que había visto en su caminata. Tuvo una reunión clínica con Delfín a las 10, una verificación de red con Darío al mediodía y una reunión el jueves. El trabajo nunca paró, pero valió la pena. Esa mañana de marzo en su 5º año en Gassen, estaba exactamente donde quería estar y exactamente quien quería ser. Bebió su café y tomó notas. La cena estaba cálida y afuera, los Narrows continuaban como de costumbre. Estaba en su lugar, el que se construyó apareciendo durante 5 años, y permaneció. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 82, el procesamiento kryptoniano, mes 12. Harry había estado registrando la exposición solar durante un año. Comenzó después de la primera visita de Clark a Gassen, al principio simplemente grabando algo que no entendía del todo. Con el tiempo, se convirtió en una forma sistemática de seguir su desarrollo. Tim Drake analizó los datos, Clark los interpretó desde una perspectiva de la biología kryptoniana y juntos, los tres construyeron una imagen más clara que la que cualquiera de ellos podría haber logrado por sí solo. El registro de 12 meses tenía 47 entradas, registradas a intervalos significativos en lugar de diariamente. Rastreó las variables que respondieron más al desarrollo del procesamiento, la calidad y la intensidad del calor del pecho bajo diferentes condiciones de iluminación, las tasas de curación bajo el sol versus el cielo nublado y la agudeza sensorial, que Tim comenzó a medir en el segundo mes. Harry también informó a Clark sobre la disponibilidad de energía, utilizando los términos que Clark proporcionó para la biología kryptoniana. Estas no fueron las palabras que Harry habría elegido, pero aclararon los datos para Clark. Clark revisó el registro de 12 meses durante una llamada telefónica de 20 minutos en abril. Dijo, el procesamiento está en aproximadamente el 60% de su techo proyectado. El techo es más bajo que el mío, ya que su biología no puede soportar la expresión kryptoniana completa, pero el 60% de un techo más bajo sigue siendo una mejora significativa en toda su pila integrada completa. La tasa de desarrollo se ha estado acelerando desde las sesiones de exposición supervisadas del pasado mes de abril. ¿Cómo se ve el 60% en pleno desarrollo?, preguntó Harry. La tasa de curación que has notado en los días despejados se convierte en tu punto de referencia en lugar de algo que solo sucede a veces, dijo Clark. La mejora sensorial se vuelve constante. La disponibilidad de energía, esa sensación de tener más a que recurrir durante situaciones largas y exigentes, se convierte en una característica permanente, no solo en algo que depende de la luz solar. Hizo una pausa, y la interacción con Speed Force, que Tim ha estado modelando, se vuelve más importante. El procesamiento solar le da a Speed Force una base más sólida para trabajar. En pleno desarrollo, su techo de Speed Force aumenta en proporción. Harry consideró esto. Pensó en la pila integrada tal como la describió Tim, no 11 habilidades separadas, sino un sistema en el que cada parte interactúa con las demás. El procesamiento solar fue la base que hizo que todo funcionara en conjunto, más que la simple suma de sus partes. Había sentido esta integración durante más de un año, y ahora los datos de 12 meses le daban cifras que coincidían con lo que había sentido. ¿Cuál es el cronograma para el desarrollo completo?, dijo. Varía, dijo Clark. La exposición supervisada acelera las cosas. La luz solar regular que recibes en Gassen mantiene tu desarrollo, pero más lentamente. Sesiones ocasionales en Metrópolis ayudarían, incluso solo una vez cada pocos meses. Hizo una pausa. Harry, ¿puedo preguntarte algo que no sea sobre biología? Sí, dijo. ¿Cómo lo estás manejando todo?, preguntó Clark. No el lado práctico, sé cómo manejas eso. Me refiero al peso de ello. Todo lo que has asumido y construido. La relación de la liga, la reunión del ex-Luthor, el trabajo de Narrows y las reuniones de los jueves. Estás cargando con mucho. Harry se tomó un momento para pensar, sabiendo que la pregunta de Clark era sincera. Lo manejo de la misma manera que manejo todo, dijo. Hago un seguimiento de qué es cada parte y a quién pertenece. Mis habilidades son cosas que puedo hacer, no quién soy. El trabajo de Narrows es mi propósito aquí. La relación con la liga y la situación del ex son solo partes del mundo en el que estoy. Pamela es. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Ella es quien ve el panorama completo y me dice la verdad. Eso es lo más importante para mantener las cosas en perspectiva. Parece seguro, dijo Clark. Estoy seguro, dijo Harry. No es que no vea los riesgos. Escuché la advertencia de J.O.N. He leído el modelo de Tim. Sé lo que está haciendo la pila. Durante 4 años, he estado comprobando si sigo siendo yo mismo a través de todo esto. Y lo soy. Sigo descubriendo que lo soy. Hizo una pausa. Eso suena como algo que diría alguien que se ha desviado. Clark se quedó en silencio por un momento. Luego, no. Suena como algo que dice alguien que no se ha desviado. Alguien que se ha desviado no comprueba. Exactamente, dijo Harry. Bien, dijo Clark. Habló con una sinceridad que reservaba para las cosas que realmente quería decir. No fue solo una aprobación casual, sino el verdadero alivio de alguien a quien le importa profundamente. Me alegra que estés comprobando. Seguiré comprobando, dijo Harry. Es probablemente la tarea de mantenimiento más importante que tengo.
Para Yell Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 83. Pamela y Oliver. Cuando Oliver Queen regresó a Gotham en abril, le pidió a Harry que organizara una cena con Pamela. Harry, atento como siempre, se aseguró de que cada detalle estuviera listo. 2 semanas antes de la visita, Oliver envió un mensaje: has descrito a Pamela Isley como la persona que tiene la imagen completa. Me gustaría conocerla, no como un asunto cívico u operativo, sino como alguien que quiere conocer a la persona que has descrito. Harry leyó el mensaje 2 veces y lo pensó durante 3 días. En su reunión del jueves, se lo contó a Pamela con su minuciosidad habitual, sabiendo que podría cambiar su rutina. Ella guardó silencio por un momento y luego dijo: cuéntame cómo lo manejó. La reunión con usted en septiembre. Contó paso a paso la reunión de septiembre. Pamela escuchaba atentamente, con los ojos fijos en los de él. Cuando terminó, ella dijo: te trató como lo que eras y no como esperaba encontrarte. Sí, dijo, consistentemente. Está bien, dijo. Cena. No en un restaurante. El invernadero tampoco funcionará. Ese no es el lugar adecuado para un primer encuentro. Hizo una pausa. El restaurante de Crane Street es neutral. Estás cómodo allí. Si todo va mal, es fácil irse. Harry le dijo a Oliver: cena en Crane Street, jueves por la tarde, a las 7. Oliver respondió: confirmado. En los días previos a la cena, Harry seguía preguntándose qué pasaría cuando Oliver Queen conociera a Pamela Isley. Se dio cuenta de que esta era la manera equivocada de pensarlo. Se recordó a sí mismo que él no estaba allí para dirigir la reunión. Él solo debía estar presente. La cena duró 3 horas y 10 minutos. Oliver llegó primero, pidió café y miró la historia del restaurante en las paredes. Había fotografías antiguas y recortes de periódicos que mostraban que el lugar había estado allí desde 1961. Pamela llegó con su habitual presencia cuidadosa, concentrada y contenida, prestando atención a la habitación pero sin dejar que eso la cambiara. Oliver se puso de pie cuando la vio, lo cual fue lo correcto. Ella lo notó pero no reaccionó exteriormente. Harry presentó a Pamela y Oliver por sus nombres, manteniendo sus palabras breves y neutrales. Mientras se daban la mano, tanto Pamela como Oliver se observaron deliberadamente, cada uno empleando su habilidad para evaluar rápidamente a nuevos conocidos. Oliver dijo: Harry ha descrito su trabajo en Robinson Park. He estado leyendo sobre recuperación ecológica urbana en el contexto de Glatz, y la literatura no es adecuada a lo que él describe. Pamela dijo: la literatura es adecuada para la biología. Es inadecuada para la relación entre la biología y la comunidad que la sustenta en el tiempo. Ese es un tipo de documento diferente. Oliver dijo: sí, estoy empezando a entenderlo. Pasaron 3 horas hablando sobre cómo se conectan la recuperación ecológica y la infraestructura cívica. Discutieron cómo cada uno podía ayudar o perjudicar al otro, y cómo surgían los problemas cuando se los trataba como separados y no como partes del mismo esfuerzo. También discutieron los desafíos reales en las ciudades, donde la calidad del suelo, la voluntad política, las leyes de propiedad y la inversión comunitaria son importantes simultáneamente. Las preguntas de Oliver fueron tan reflexivas como las que le había hecho a Harry en septiembre, y Pamela respondió con la misma precisión que usaba para los temas que realmente le importaban, como era este. Harry se sentó entre ellos. Se unió de vez en cuando, pero sobre todo observó cómo 2 personas que se preocupaban por los resultados, no por el reconocimiento, encontraban puntos en común. En un momento, Oliver mencionó el proyecto de jardín comunitario de Glatz. Pamela dijo: muéstrame el análisis del suelo, y Oliver lo abrió en su teléfono. Pasaron 20 minutos repasando los datos juntos. Pamela encontró 3 cosas que el botánico de la fundación había pasado por alto. Oliver tomó notas, claramente planeando hacer un seguimiento. Cuando Oliver se fue a las 10:15, le dijo a Harry afuera en la acera de Crane Street: ella es la persona más rigurosa que he conocido fuera de un entorno profesional muy específico. Lo dijo como un cumplido directo. Usó riguroso, de la misma manera que lo haría con los abogados de los tribunales, que fue el mayor elogio que pudo dar. Y añadió: ahora entiendo por qué las visitas a los invernaderos son lo que son. Harry preguntó: ¿cómo se ven desde afuera? Oliver respondió: como 2 personas que se dicen la verdad, lo cual es más raro de lo que debería ser. Harry volvió al restaurante. Pamela estaba terminando su té. Ella dijo: él me trató simplemente como a una persona. Sí, dijo. Ella dijo: eso es raro. Hablaba con la seriedad que reservaba para las cosas que le importaban personalmente y en general. La habían tratado como algo más que una simple persona durante tanto tiempo que la diferencia se notaba. Él entendió esto y no presionó más. La acompañó hasta la puerta del parque y se quedaron allí un momento en una tarde de abril. Ella dijo: él puede regresar. Harry dijo: se lo diré. Ella dijo: dígale que la próxima vez traiga el análisis completo del suelo. Hay más cosas en él de las que tuve tiempo de abordar. Harry dijo: estará muy contento de escuchar eso. Entró en el parque caminando a su ritmo habitual y mesurado. Harry se giró y se dirigió a casa, reflexionando sobre las 3 horas en el restaurante y lo que resultó de ellas. Se sentía tranquilamente satisfecho de que 2 personas importantes para él hubieran pasado una velada enfrascadas en una conversación significativa en el Crane Street Diner. Se resistió a interpretarlo más.
Era exactamente lo que había sucedido y decidió que eso era suficiente. Para Yellpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 84, La fuerza de la velocidad, primer uso completo. 3 años después del almacén, a finales de abril del 5º año, Harry utilizó la Speed Force cerca de su límite actual por primera vez. Había estado trabajando para lograr este punto durante 6 meses. En las sesiones con Berry en el espacio industrial, recorrió cada registro, desarrollando el control en cada nivel antes de continuar. Aplicó la misma paciencia al desarrollo de Speed Force que a todo lo demás. Berry estuvo de acuerdo en que este era el enfoque correcto. Ahora, esa paciencia finalmente estaba dando sus frutos. Llegó al techo que su trabajo anterior había hecho posible. La situación ocurrió en Narrows a las 11:30 de la noche del martes. 3 miembros de la capa exterior de la red estaban en problemas. Las cosas habían empeorado más rápido de lo que los sistemas de alerta podían seguir. El problema había comenzado en los bloques del noroeste. Esa era la misma zona que el análisis aéreo de Barbara había señalado como riesgosa. La cobertura de la red allí no era lo suficientemente rápida para mantenerse al día. Harry estaba en su paseo dominical cuando Darío transmitió una convergencia de señales de 3 nodos. Eso le dio solo 2 minutos para cruzar 7 cuadras de la ciudad. Él corrió. No estaba a plena potencia. Estaba usando Speed Force en su límite actual, que había establecido durante las sesiones del espacio industrial en aproximadamente el 35% de su máximo potencial. Incluso en ese nivel, su movimiento se sentía completamente diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. La ciudad parecía diferente a esa velocidad. No estaba borroso, había desarrollado suficiente control para mantener su visión clara, pero cambió, como un lugar familiar que parece diferente cuando cambia la luz. Podía ver detalles en los bloques de Narrows que normalmente pasaban demasiado rápido como para darse cuenta. Cruzó 7 manzanas de la ciudad en menos de 2 minutos. Llegó y encontró la situación tal como lo habían descrito las señales. Lo manejó con una combinación de acción física y coordinación de redes, según fuera necesario. Los 3 miembros de la red estaban a salvo. Después caminó a casa a paso normal porque el trabajo estaba hecho y necesitaba recuperarse del esfuerzo. Pasó las siguientes 6 horas en cama. No fue por una lesión, sino porque usar Speed Force a este nivel le costó mucho. Fue necesario mucho más que las breves ráfagas a las que estaba acostumbrado. Sabía que esto sucedería y se había preparado para ello. Brille tenía listo el protocolo de recuperación. Él le había dicho que se estaba acercando a este nivel y que la primera vez sería difícil. Llamó a Berry la noche siguiente. Dijo, hoy lo usé en el techo. Berry dijo, ¿cómo? Describió la situación. Berry escuchó y dijo, ¿cuál fue el costo? 6 horas. Reposo completo en cama, sin efectos duraderos. Berry se quedó en silencio por un momento. El costo a su nivel debería ser mayor que eso, dijo. El tratamiento solar subsidia la recuperación. Eso pensé, dijo Harry. ¿Cuánto cuesta? Dijo Berry. No lo sé todavía. La próxima evaluación de Tim nos dará los datos. Sí, dijo Berry, pero tu estimación subjetiva. Harry lo pensó. 30%, dijo. Lo que significa que estoy recuperando el 70% del costo normal porque el procesamiento contribuye con el otro 30%. Berry dijo, eso es significativo. Es más integración de lo que predijeron mis modelos para su situación. Sus modelos han sido consistentemente conservadores, dijo Harry. Lo sé, dijo Berry. Sigues yendo más lejos de lo que esperaba. Hizo una pausa. ¿Cómo te sentiste? El uso del techo. Harry eligió sus palabras con cuidado. Pasé 3 años escuchando la fuerza. Hoy, por primera vez, pude responder. No se trataba de velocidad o volumen, sino de calidad, estar en la relación, no solo cerca de ella. Berry permaneció en silencio durante un momento más largo de lo habitual. Luego dijo, con la calidez que era su registro real para las cosas que le importaban, eso es exactamente lo que es. He estado tratando de describir eso durante años, y esa es la descripción más precisa que he encontrado. Es útil, dijo Harry, tener el vocabulario de la huella de la planta sobre cómo funciona una relación no direccional con un sistema vivo. Berry dijo, sí, esa es la integración de huellas cruzadas que hace algo que no había predicho. Hizo una pausa. Voy a pensar en lo que eso significa durante mucho tiempo. Yo también, dijo Harry. Volvió a la cama. El procesamiento solar se sintió cálido, que se había convertido en su estado habitual. La sensación de tener siempre suficiente energía ahora era normal para él. En su habitación, frente al callejón de Fern Street, era una de las personas más rápidas del mundo cuando quería hacerlo. Ahora estaba acostado en la cama a las 7 de la tarde, recuperándose de su primer uso real de Speed Force. Pensó en la conexión entre la fuerza y su cuerpo. Pensó en las palabras de Berry sobre responder a la fuerza. Se pregunta qué nos depararán los próximos 3 años. Fue paciente. Se lo había demostrado a sí mismo muchas veces. Seguiría aprovechando su progreso, confiando en que la espera valdría la pena, fuera lo que fuese. Para Yellpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 85, cierre del arco 3, la escala está cambiando. Harry Ward llevaba 3 años y 5 meses en el arco que comenzó con la huella de Speed Force en el almacén.
En mayo de su quinto año en Gasem, el mundo había cambiado desde el que se despertó por primera vez en la Baticueva. Hizo lo de siempre, hizo un balance de las cosas en el tejado de la pensión en una tarde clara, con el estrecho extendido debajo. La primavera trajo cierto tipo de luz a Gasem en mayo, cuando las nubes se aclararon. No era la luz brillante y esperanzadora de Metrópolis. Más bien, era algo real, luz sobre piedra vieja, como si la ciudad y la luz se entendieran después de tantos años. Se sentó con su cuaderno y escribió durante 2 horas. De Narrows, 26 participantes en la reunión de los viernes. La reunión ha sido continua durante 7 años y 3 años hasta su forma actual, con Ruth y Darío como cofacilitadores. En total, 279 casos de clínica jurídica, con una tasa de resolución del 81% en los últimos 6 meses. 161 conexiones de tableros de recursos a lo largo de su vida útil. El árbol mide 12 pies de altura. La red de micorrizas que se extiende bajo Narrows está conectada a la sección occidental del parque a través del árbol en el lote y el corte al lado. El proyecto de recuperación ecológica de Robinson Park ha recuperado 4 propiedades, el quinto está en negociación. Los bloques del noroeste han estado bajo atención activa desde el análisis aéreo de Barbara y las mejoras son visibles después de 12 semanas de trabajo concentrado. La pila de huellas incluía 6 huellas activas, Croc, fuego, planta, Speed Force, Canary Cry y la percepción mágica de Zatanna, junto con el procesamiento solar kryptoniano en desarrollo. La integración del modelo de Tim ahora era clara en la vida diaria. Harry ya no sentía que tuviera 7 habilidades separadas más una base. En cambio, tenía una habilidad unificada que se manifestaba de 7 maneras. No se trataba solo de una cuestión de palabras. Así era como se sentía desde dentro, no ensamblado, sino simplemente ahí, como los sentidos, sin costuras. Las relaciones, Pamela, 5 años de reuniones de los jueves, la persona que siempre le dijo la verdad. Clark, ahora un verdadero amigo en lugar de solo un contacto profesional, alguien cuya bondad era genuina y que veía a Harry tal como era, ya que Harry nunca tuvo que fingir cerca de él. Berry, con quien la conexión de Speed Force había crecido durante 3 años, y cuya conversación en noviembre aún se destacaba como uno de los momentos más importantes del tiempo que Harry estuvo aquí. Dina, quien le dio el grito en su pecho y se convirtió en una amiga íntima. Oliver, 2 visitas hasta ahora y el comienzo de algo nuevo. Bárbara, 4 años de uso del buzón, 1 año de relación directa, su primera reunión en persona y un intercambio entre pares que fue en ambos sentidos. Tim Drake, el documento de 80 páginas y su estudio en curso. Bruce Wayne, las conversaciones en la azotea, la conversación en la cocina y las 7 palabras que Harry aún recordaba. Y luego estaba Lex Luthor. Harry no lo incluyó en la lista de relaciones en el cuaderno. En cambio, puso a Lex bajo consideración activa. La información de Darkseid que Lex había proporcionado había sido verificada por las fuentes de Barbara durante 3 meses de verificación. Fue exacto en 17 de las 20 afirmaciones y parcialmente exacto en los otros 3. Esta era una tasa de precisión mejor que la que había estado produciendo la propia inteligencia interna de la Liga sobre la campaña y había sido transmitida a la Liga a través del canal de Barbara y había producido, según la comunicación posterior de Diana, una reevaluación significativa de la postura de respuesta. Harry había pagado la deuda que había aceptado pagar, le había dicho a Lex, a través de un mensaje de una línea, que la inteligencia era precisa y había sido utilizada. Lex había respondido una sola palabra, bien. Cerró el cuaderno y miró el estrecho desde el parapeto. Había pasado 5 años en esta ciudad y 3 años en el arco que casi lo mata en el piso del almacén. Ese arco condujo a todo lo que vino después, su conexión con la Liga, su relación con Barbara Gordon, las sesiones solares de Metrópolis, el encuentro con Lex, la obtención del Canary Cry, la percepción mágica, la forma actual de Speed Force y la integración total del modelo de Tim que avanzaba hacia su siguiente etapa. También seguía siendo, en todos los sentidos, la persona que entró en el restaurante de Crane Street en su primera mañana en la ciudad. Pidió trabajo y una habitación. Siguió comprobando, como le había dicho a Clark, y siempre descubrió que seguía siendo cierto. Bajó las escaleras. Aldous estaba en la cocina y la tetera estaba encendida. El árbol del terreno baldío de Fern Street había crecido hasta 3,5 metros. Los 3 niños que lo habían subido desde que tenían 8 años tenían ahora 13. El lote les pertenecía. Ninguno de ellos había preguntado jamás quién plantó el árbol. Preparó té, se sentó en la cocina y se sintió bien. Concluye el arco 3. Comienza el arco 4, el canario y la tormenta. Para Yell Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 86, 4 años después. Harry Ward llevaba 4 años en Gasem. El aniversario transcurrió tranquilamente en noviembre, marcado solo en su cuaderno, lo que provocó una lista más larga de lo habitual. Estaba sentado en el tejado de la pensión de Fern Street en una fría y clara tarde de noviembre, contemplando el Narrows. Escribió durante 3 horas seguidas, algo que no había hecho desde su segundo año, cuando su lista exigió por primera vez una verdadera concentración. Este fue aún más largo. Sintió la acumulación.
Escribió sobre cómo había cambiado la reunión del viernes desde la primera en el sótano de St. Agathas, cuando solo había 6 personas en la mesa y Ruth lo observaba con tranquila paciencia. Escribió sobre 34 Archer, todavía hogar de las mismas 4 familias, ahora mejorado gracias al trabajo de la clínica legal en 2 casos más a lo largo de los años. Escribió sobre el árbol, que ahora tenía 4 metros de altura después de 4 años de crecimiento, el corte azulado y la red de micorrizas que se extendía bajo el Narrows, algo que podía sentir desde el techo cuando las condiciones eran adecuadas. Escribió sobre el agente Taldos, que ahora tiene 75 años y es más lento, pero todavía está en la cocina todas las noches con la tetera, Brille, recientemente ascendida en gas en general, que manejaba sus rutinas médicas con su habitual y rápida precisión, Marcus, cuyo programa juvenil de los sábados contaba ahora con 53 clientes habituales, y Darío, de 28 años, manejando 30 contactos en la red de información con una habilidad que había superado por mucho lo que Harry le enseñó por primera vez. Escribió sobre la pila de huellas, no en términos técnicos como lo haría Tim Drake, sino desde su propia experiencia. Pensó en cómo se sentía cada huella ahora en comparación con cuando la recibió por primera vez. La huella del croc era tan parte de él que a veces olvidaba que estaba separada. Su resistencia y durabilidad siempre estuvieron ahí en un segundo plano. La huella de fuego fue fiable para la mayoría de las tareas. Seguía siendo exigente en sus límites, pero ahora bajo control. Ese poder una vez casi lo mata, pero se había convertido en una de sus herramientas más precisas. La huella de la planta cambió su forma de ver la ciudad. Le dio una sensación de estrecho que caminar y observar nunca podría proporcionarle. La Speed Force logró avances reales en el transcurso de 3 años. Ahora tenía el 35% de su potencial y control, algo que nunca esperó cuando lo obtuvo por primera vez y pensó que tal vez no sobreviviría. El Canary Cray fue un regalo, gratuito. Funcionó con Speed Force para hacer ambos más precisos. La percepción mágica seguía siendo la más nueva y todavía lo sorprendió cuando aprendió a leer el peso mágico de Gassen. Al final de su lista, escribió sobre Pamela. No escribía sobre ella de forma analítica, mantenía ese tipo de contabilidad en una sección separada y completa de su cuaderno. En cambio, escribió sobre ella como escribía sobre cosas que habían crecido más allá del análisis, 4 años de reuniones de jueves, trabajando juntos en el invernadero al mediodía, ambos con la red de micorrizas bajo sus pies. La magia del lugar ahora era visible para él a través de una sensación que ella no había conocido hasta que él se lo dijo. Su relación permaneció sin nombre durante 2 años. Finalmente se nombró no por decirlo en voz alta, sino porque la evidencia era demasiado clara para ignorarla. Ella vio el cuadro completo y le contó lo que vio. Su precisión era su forma de amar. Lo aceptó exactamente como era. Cerró el cuaderno. Se sentó en el techo con los Narrows debajo y el aire frío de noviembre de Gassem a su alrededor. La Speed Force era una presencia silenciosa en su cuerpo. La sensación vegetal corría por debajo de la ciudad. Su percepción mágica captó el peso de la noche. Todo ello se sentía integrado, coherente y verdaderamente suyo. Bajó las escaleras. Aldous estaba en la cocina. Aldous ya estaba junto a la tetera. Sí, dijo. Estuviste ahí arriba mucho tiempo, dijo Aldous. 4 años, dijo Harry. Aldous lo miró con la evaluación que no había cambiado en 4 años y dijo, y todavía estoy aquí, dijo Harry. Sigues siendo la misma persona. Aldous dijo, sí, con el tono de alguien que confirma lo que había estado observando durante 4 años y lo encuentra consistente con la evidencia actual. Lo eres. Eso es digno de mención. Harry dijo, lo noté. Aldous sirvió el té. Estuvieron sentados en la cocina hasta las 11:30, sin hablar de nada importante. Aún así, la pequeña charla se sintió cálida y real. Harry, como siempre, sabía cuánto significaba esta calidez ordinaria. Valía más que la mayoría de las cosas. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 87, el sistema kryptoniano, en desarrollo. La cuarta revisión importante del modelo de Tim Drake, un documento de 12 páginas, llegó en diciembre. A diferencia de la versión anterior de 80 páginas, Tim explicó que aquí la simplicidad y la claridad eran importantes. Harry lo leyó 2 veces de una sola vez en el restaurante Crane Street, donde era fácil concentrarse. El documento provocó 3 reacciones claras, confirmó lo que sospechaba, aclaró aquello de lo que no estaba seguro y lo sorprendió con su conclusión. Primero, la confirmación del procesamiento solar kryptoniano había alcanzado el 65% de su techo y seguía acelerándose, sin estabilizarse. El modelo de Tim había predicho que se estabilizaría en alrededor del 60%, por lo que esta aceleración significaba que el techo era más alto de lo esperado o que estaba sucediendo algo más que el modelo no había captado. Tim describió esta brecha en su habitual forma directa, sin ocultar su frustración por estar equivocado. El desarrollo más rápido se debe a que se subestimó el techo o porque está en juego una interacción que el modelo no incluyó. Basado en los propios informes de Harry, Tim creía que era la segunda razón.
La integración de huellas cruzadas estaba produciendo efectos mensurables, pero no podía modelarlos completamente sin una mejor comprensión de cómo funcionaba. A continuación, la aclaración, Tim calculó cuánto el procesamiento solar redujo el costo de recuperación de la Speed Force de Harry. Él y Berry habían estimado un 30% después del primer uso, pero el análisis de Tim arrojó un 38%, casi un 40%, lo que hizo que la recuperación fuera notablemente más fácil. Harry inmediatamente consideró el significado para su trabajo. La sorpresa llegó en el último párrafo. Tim escribió, el hallazgo más importante esta vez no son los números de velocidad. Es que la pila integrada muestra lo que solo puedo llamar coherencia emergente. Las huellas no solo interactúan, están empezando a reforzarse entre sí de una manera que sugiere que el estado integrado final será diferente de lo que existe ahora. No sé exactamente qué significa eso aquí, no tengo una teoría para ello. Lo que sí sé es que los datos apuntan a un evento umbral en la línea de tiempo de desarrollo, probablemente de 12 a dentro de 18 meses, eso creará algo que no puedo predecir completamente según lo que sabemos ahora. Harry leyó este párrafo 3 veces. Le envió un mensaje a Tim, dime cómo se ve la diferencia cualitativa desde el punto de vista del modelo, incluso si no puedes predecir los detalles. Tim respondió 40 minutos después con un resumen, en este momento, la pila tiene 7 expresiones separadas que interactúan. En el estado final, habrá una expresión con 7 facetas. La diferencia no es solo una cuestión de grado, es una diferencia de tipo. Estuvo pensando en esto toda la mañana de diciembre y luego llamó a Clark. Le leyó el párrafo de Tim por teléfono. Clark guardó silencio por un momento y luego dijo, eso es lo que me pasó a mí, no gradualmente. No estaba consciente de ello cuando sucedió. Fue la exposición al sol amarillo cuando era bebé lo que sentó las bases. Pero lo que Tim está describiendo coincide con lo que soy, un sistema coherente, no solo un grupo de habilidades que existen juntas. ¿Qué se siente?, dijo Harry. Como ser uno mismo, dijo Clark. Completamente, sin dejar nada fuera. No estás actuando ni gestionando, simplemente estás siendo, con todo accesible a la vez. Hizo una pausa. No parece dramático, simplemente lo es. Harry pensó en esto. Recordó el momento en el invernadero durante la reunión del tercer jueves cuando Pamela dijo, estás construyendo algo que depende de que no te saquen de eso. Recordó la advertencia de J.O.N. sobre el riesgo de perderse asumiendo demasiado la naturaleza de los demás. Pensó en las semanas iniciales, 2 semanas sin huellas, en las que se encontró tal como siempre había sido. Pensó en los controles, durante 4 años, y siempre descubrió que seguía siendo el mismo. Pensó, si el umbral aporta coherencia, una cosa en lugar de 7, la comprobación sigue siendo importante. Puede que importe aún más. La coherencia no es simplicidad y un yo integrado necesitará la misma atención honesta. Le preguntó a Clark, ¿la descripción que hace Tim del umbral cambia quién eres o cambia cómo muestras quién eres? Clark respondió de inmediato, la segunda. Quien soy no ha cambiado desde que era un niño en Smallville. Lo que puedo hacer con quien soy ha cambiado mucho. La persona está antes que la habilidad. Sí, dijo. Eso es lo que pensé. Has estado comprobando, dijo Clark. Lo he hecho, dijo Harry, y seguiré comprobando. Bien, dijo Clark. No dejes de comprobar. Cualquiera que sea el umbral, comprobarlo es lo que lo hace tuyo, no al revés. En casa, Harry escribió, Tim predice un evento umbral en 12 a 18 meses. La pila se convierte en una. Clark dice que no cambiará quién eres. Es casi seguro que tiene razón. Sigue comprobando. Subrayó las 2 últimas palabras y cerró su cuaderno. Fue a la reunión del jueves. Pamela ya estaba en el invernadero. Le habló del documento de Tim y de lo que había dicho Clark. Escuchó y luego dijo, eso es lo que le ha estado sucediendo a la red de micorrizas en el parque durante 30 años. Se ha ido construyendo hacia la coherencia. Las conexiones individuales se convirtieron en un sistema, luego se convirtieron en un sistema de trabajo. El trabajo no es el mismo tipo de cosas que las conexiones. Ella lo miró de cerca. La persona que sostiene el trabajo sigue siendo la persona que plantó la primera raíz. Sí, es cierto. Así que no le tengas miedo, dijo. No le tengo miedo, dijo. Ella lo miró por un momento, evaluando. No, dijo ella. Usted no es. Ella le entregó una paleta. Ayúdame con esta sección. Él ayudó. Para Yellpress, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos. Capítulo 88. El acuerdo de la Liga, un año después. El acuerdo de trabajo de la Liga había estado vigente durante un año, y Harry lo revisó como hacía todo lo demás objetivamente, midiendo lo que la relación había producido, si los términos que negoció funcionaron para ambas partes y si se necesitaban cambios. En 12 meses, el acuerdo resultó en 3 casos notables en los que el trabajo de la Liga en Gotham o cerca de ella se benefició directamente de la inteligencia de Harry. En uno, su consejo condujo a un cambio estratégico significativo, como confirmó Diana. También obtuvo 4 piezas de inteligencia únicas de League a través del canal acordado, proporcionando información más allá de lo que Barbara Gordon o el buzón ofrecían.
La liga incluso se basó en su análisis entre ciudades en una sesión informativa formal, demostrando la integración real de sus contribuciones. Rechazó 2 invitaciones para operar fuera de Gassen. La primera vez fue cortés. La segunda vez, cuando le repitieron el pedido, se mostró más decidido. En ambas ocasiones la liga aceptó su decisión. Habló con Diana Prince cada trimestre, siguiendo el marco que ella describió. Harry estuvo de acuerdo porque encontró sus perspectivas sobre asuntos operativos y éticos particularmente valiosas, más que otras comunicaciones de la liga. Ella no lo supervisó ni lo evaluó. En cambio, exploraron el estatus de la liga, las dimensiones más amplias de la campaña Darkseid y cuestiones en la intersección de operaciones y ética. Ella inició estas conversaciones porque respetaba su punto de vista. La conversación trimestral más importante tuvo lugar en octubre, 3 meses antes de este capítulo. Diana le preguntó específicamente a Harry qué había construido que lo hacía sentir más inseguro, no de que estaba orgulloso. Harry reflexionó e identificó la red de información, explicando que se basaba en su juicio, que podría ser erróneo, haciendo que su confiabilidad dependiera de su autoevaluación. Admitió que no podía juzgarse a sí mismo tan estrictamente como podía comprobar los resultados de la red. Diana afirmó que esta era el área adecuada para la incertidumbre y le preguntó cómo la abordaba. Describió el uso del intercambio de pares de Barbara Gordon como un control externo, pero Diana le advirtió que también debía preguntarse periódicamente qué pasa si me equivoco en una decisión importante que ya tomé. Esta pregunta se convirtió en una reflexión clave para Harry. Había pasado 3 meses pensando en esto. El juicio sobre el que Harry seguía estando más inseguro, ahora claramente identificado por la pregunta de Diana, era si el trabajo vecinal era un ancla suficiente contra la deriva de personalidad que J.O.N. advirtió y predijeron los modelos del ex Luthor. Él creía que sí, después de haber observado su propia coherencia durante 4 años. Sin embargo, reconoció que la autoevaluación tenía límites estructurales, lo que reforzaba esta área como un punto clave de incertidumbre constante. En una reunión del jueves de enero, le pidió a Pamela que articulara las cosas sobre el que ella creía que él menos querría escuchar. Lo hizo explícito, no solo sus observaciones, que ella siempre transmitía, sino las creencias que sospechaba que él podría resistir. Ella lo observó brevemente antes de responder. Ella dijo, eres menos paciente con las personas que no son tan precisas como crees. La impaciencia está controlada y rara vez es visible, pero existe y se ha intensificado ligeramente en los últimos 2 años. Ella hizo una pausa. Y te resulta más difícil que antes experimentar verdaderamente la incertidumbre. No es más difícil reconocer la incertidumbre, todavía lo haces. Pero la incomodidad de no saber ha disminuido. Procesas la incertidumbre más rápidamente y con menos esfuerzo. Esto podría ser un progreso o podría ser una deriva. Reflexionó sobre ambos puntos durante mucho tiempo. Él había reconocido en parte el primero y lo había logrado, pero la necesidad de manejo demostró su precisión. El segundo punto fue más desafiante, tal vez la misma rapidez mental que le dio la Speed Force también estaba reduciendo su incomodidad con la ambigüedad, que era eficiente pero podía poner en peligro su juicio. Compartió esta conversación con Diana durante su próxima llamada trimestral. Ella escuchó y dijo, su socio es un muy buen observador. Él estuvo de acuerdo. Ella preguntó, ¿qué vas a hacer con las 2 cosas? Él le contó su plan. Ella respondió, bien, hazlo. Su aprobación fue poco común y significó mucho para él. En la reunión del viernes, tuvo presente la afirmación de Pamela sobre la impaciencia. Supervisó sus reacciones ante 3 personas que eran menos precisas que él y confirmó que ella tenía razón. La impaciencia estaba presente y era más pronunciada de lo que pensaba. Eligió abordarlo como lo hizo con otros temas, a través de una práctica enfocada. Comprenderlo requeriría tiempo. El acuerdo con la liga estaba funcionando según lo previsto. Su propósito se extendió más allá de las operaciones e incluyó conversaciones trimestrales con Diana, quien le hizo preguntas que empujaron a Harry más allá de su zona de confort. Aunque no esperaba este valor, en retrospectiva, era el aspecto más valioso del acuerdo. Para Yale Press, búsquelo y podrá encontrarme. Para aquellos interesados, hay 30 capítulos avanzados disponibles por 4 pesos, o si realmente quieren sumergirse, 70 capítulos avanzados por solo 10 pesos.